Bien, buenas tardes, ya estamos en vivo para YouTube de forma privada. Vamos a hacer una prueba. Vamos a llamar a este señor a ver si nos puede escuchar bien. Vamos a hacer una prueba rápida nomás. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, aló. Espera. Micrófono. Ya. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas con claridad? ¿Puedes comprobar si está saliendo bien también por YouTube? A ver. Pero de otro dispositivo, a ver. Mientras tanto, voy a contar hasta 10 y me dices si me escuchas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, está bien entonces. Ahora, quiero que me confirmes si sigue saliendo por YouTube. Si es así, continuamos. Ya al toque, pues. Al toque. Bien, ya estamos quedando listos, Alex. No, sin cortarme nomás. Porque quiero probar si podemos salir por YouTube y por la llamada al mismo tiempo, sin problemas. A ver. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Nítido? ¿Cómo? No, tu voz no tiene que escucharse. Pero la mía sí se escucha bien, ¿no? Ya listo, voy a llamar a la radio. Alex, hoy día hay que meterle un poquito de punche a esto corto nomás. Intigas, sponsor oficial de los Chancas. Almacén central a la espalda del Colegio Virgen del Carmen, San Jerónimo. Intigas, celular WhatsApp 956-164518. Te voy a dejar uno. ¿Ya? No, está bien, pero este como es cortito, hay que darle... Tú dale repetido. Yo voy a leer lo demás. Nada, he venido en blanco. Ya, te voy a compartir un link, pero solamente privado, ¿ya? No lo puedes compartir con nadie. Estamos saliendo en YouTube, pero privado. ¿Está bien? Eso es para que... O sea, por si quieres escuchar tu mamá. ¿No? A lo mejor no, lo pueden compartir. Lo voy a compartir con... Ya, a ver, prueba tu radio de retorno, ¿ya? Voy a llamar a la radio. Ya, arranco. Ya estoy saliendo al aire en la radio, ¿ah? Te voy a pasar también para que saludes. Aló, buenas tardes, Susan. ¿Me escuchas bien? Está bien, ¿no? Ya, tú me dices si salimos al aire. Ya, perfecto. Prueba la radio. Gerardo Amelí, ¿no? Gerardo Amelí. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos listos ya para vivir esta fecha 14 del torneo Apertura entre los Chancas 6C y el Alianza Atlético de Sullana. 2:35 de la tarde, ha salido el sol, estamos en el estadio de los Chancas, hay un buen número de hinchas ya en el estadio, ambos equipos realizan los trabajos precompetitivos en el campo y estamos listos para vivir un partidazo, Alex. En un momento te doy pase, porque ambos equipos vienen con una racha interesante. Los Chancas
viene 4 partidos invicto, ha sumado victorias incluso de visita en Juliaca ante Binacional, y Alianza Atlético viene con 5 partidos consecutivos ganados, con una racha impresionante. Le ha ganado a Cristal, le ha ganado a Universitario en el Monumental, le ha ganado a Ayacucho de visita también, y está demostrando que viene con ganas de buscar los 3 puntos. Ahora, la altura es un factor importante que Chancas tiene que aprovechar y tenemos que sumar hoy. Yo creo que es el día para cortarle la racha a este equipo de Sullana. Voy a aprovechar de saludar a mis compañeros que me acompañan hoy en cabina. Buenas tardes, Geralda. Buenas tardes, André. Buenas tardes, Alex. Bienvenidos a todos a Frecuencia Deportiva y estamos hoy por Radio Andahuaylas. Como dices, André, nuevamente volvemos al Estadio de los Chancas para vivir un partido único con alta expectativa. Como dices, Alianza Atlético de Sullana está con una racha muy buena, le ha ganado grandes equipos de toda Liga 1 y Chancas también tiene una buena racha, está teniendo victorias, teniendo empates, haciendo goles. Entonces yo creo que el partido para hoy, la expectativa va a ser muy lindo. Esperemos que haya bastantes goles, que es lo que puede decirse que puede haber. Y el clima, en la mañana hemos tenido un clima bastante lluvioso, toda la mañana ha estado lloviendo, pero ahora para el partido ha salido el sol. Vamos a ver también cómo funciona el drenaje del nuevo estadio de los Chancas, porque ha llovido, como menciono, toda la mañana. Por el momento y en el entrenamiento se ve todo bien, la gente cada vez está llegando más, un partido con bastante gente, sobre todo en Norte y en Oriente. Y bueno, veremos cuáles son las expectativas, cuál es el score que vamos a anunciar, que puede ser. Y ya bueno, ¿no? Gracias a todos por escucharnos y le doy el pase a Alex. Bienvenido, Alex. Hola Gerald, hola Andrés, sí, un partido ya muy bien, ustedes ya lo dijeron, de alta expectativa, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque tenemos que ganar en casa, estamos obligados a ganar en casa. Hay muchos que confunden al Alianza Atlético con el Atlético Grau. En el Atlético Grau está jugando Rui Díaz, este jugador peruano que estaba mucho tiempo en Estados Unidos y ahora uno de los referentes del Atlético Grau. En algún momento hay mucha gente que me preguntaba, se confundía con el equipo de este jugador Rui Díaz. Hay mucha gente que decía voy a ir a conocer a Rui Díaz, pero no. Este es Alianza Atlético. Donde juega Rui Díaz es Atlético Grau. Ambos equipos de Sullana. Bien, entonces con esta aclaración, ya volviendo a lo que está sucediendo en el campo de juego, ambos conjuntos están trabajando en su propio lado. En el área o en la cancha norte está trabajando Alianza Atlético y en el sur lo hace el equipo local, el equipo Los Chancas, ahí con una variante que ya se nos hizo costumbre en los últimos partidos, ¿no? El jugador Camargo, Isaac, reemplazando, le sentó a Pablo Bueno, que normalmente ahora está en la banca, entra muy bien como pieza de recambio, pero creo que con Isaac apuntó creo que bien Baioli, está respondiendo en los partidos, ha hecho goles ya, y ojalá, más allá de que este equipo Alianza viene jugando muy bien, nosotros estamos obligados a ganar, tenemos que sumar, sin importar de que este Alianza Atlético haya ganado a la U, le haya ganado a Cristal. Nosotros estamos en casa y tenemos que ganar este partido. Bueno, por ella cuando arrancamos con el partido, cada uno echa su score para hacerlo más divertido esta transmisión. ¿Les parece? Está bien, Alex. Vas preparando las alineaciones. En breves instantes vamos a lanzar ya el 11 titular de ambos equipos. Y voy a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores. Hay una novedad en los auspiciadores del club, Alex, de los Chancas. Intigas es el nuevo sponsor oficial del club Los Chancas. Y ya saben que Intigas llega a todo el valle. Ya saben, si desean hacer sus pedidos, si necesitan gas, pueden marcar el celular WhatsApp 956-164-518. Almacén Central, a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Intigas, el nuevo auspiciador oficial de los Chancas 6C. También quiero agradecer a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias habitaciones elegantes, con baño privado, agua caliente, Wi-Fi, TV HD por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13
o al celular WhatsApp 983-668864. La mansión Casa Hotel totalmente renovado. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Los encuentras en Avenida Andahuaylas 270, celular WhatsApp 983-668909. Pollería Super Gallo. ¿Quieres un pollito a la brasa? Tu mejor opción, Pollería Super Gallo, frente a Ansap Chanca, cerca al Parque Lampa de Oro. Llámanos al 966-688-196. Pollería Super Gallo, 966-688-196. Alex, ¿me avisas si ya tenemos las alineaciones confirmadas para que tú mismo me las puedas entregar? Mientras tanto, ambos equipos vuelven ya a los camerinos. Los arqueros son los últimos en regresar. Los utileros van recogiendo los implementos, las ligas, los conos, las pelotas de la cancha. Y va quedando todo listo para que ambos equipos salten al campo. 2:41 de la tarde. Vamos a vivir la fecha número 14 entre los Chancas 6C y Alianza Atlético de Sullana. Alex, ¿me avisas si ya tenemos las alineaciones? Parece que ya no va a llover más. Como decías bien, Geralda, ha llovido toda la noche y toda la mañana y felizmente se ha liberado. Cuando vemos, pasando por la tribuna de Oriente, algunos estudiantes del Colegio Juan Espinosa Medrano con unos carteles en alusión al cuidado ambiental y a la gestión de residuos sólidos. Geralda, si nos apoyas comentando el activismo que ves por ahí, que me parece que ha sido parte tú alguna vez. Sí, vemos que algunos estudiantes del Juan Espinosa Medrano han sido invitados para que asistan al partido, pero también hagan una acción solidaria y un activismo también sobre el medio ambiente. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas está fomentando esto a través de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, la UGRS, y me parece interesante porque es bueno que aprovechemos estos espacios donde bastante gente se aglomera, viene y genera bastantes residuos. Si nosotros estamos contentos, por ejemplo, por nuestro estadio, el GRAS, que es alabado por muchos medios nacionales, nosotros también debemos de cuidarlo. Mucho sucede que al terminar el partido, la gente bota todos los desperdicios en las gradas, ¿no? En los asientos en los que están. Y si bien es cierto, los propios comerciantes que trabajan, que vienen a dar su comercio, la venta, se encargan de limpiarlo. La gente debería tener en cuenta que siempre debe llevar sus residuos al tacho para cuidar lo que a nosotros nos gusta. Si yo cuido el estadio, voy a hacer que este me dure más y que se vea alabado y que sea una vitrina para muchas más personas. Entonces, me parece interesante esta acción por parte de la UGRS y se aplaude también que los jóvenes que estén comprometidos con el ambiente, ¿no? Bien, ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Recuerden, vamos a vivir la fecha número 14 del torneo de apertura entre los Chancas 6C y Alianza Atlético de Sullana. Alex. Vamos con la alineación, como ya últimamente nos tiene acostumbrado, los Chancas en el arco con Jairo Camacho, Franco Sarabia, todavía entiendo que sigue lesionado. En el fondo, de izquierda a derecha, por la izquierda Ayrton Quintana con el 31, los centrales Carlos Pimienta con el 33, Héctor González con el 2, y por la derecha Leonardo Mifflin con el 15. Hay de contención Cristian Velarde con el 17, Jordan Giving con el 6, extremos por la izquierda José Miguel Manzaneda con el 7, por la derecha Franco Torres con el 10, arriba Oshiro Takeuchi con el 18, Isaac Camargo con el 9. Por su lado, Alianza Atlético forma de la siguiente manera: Daniel Prieto con el 95 en el arco. Atrás, a ver, vamos a acomodarlo de esta forma: Horacio Benincasa con el 13 por la derecha, José Villegas con el 4, acompañado con Cristian Vázquez con el 3 como centrales, y por la izquierda Estefano Fernández con el 16. Los de contención: Joel Lupo con el 15, Fran Isique con el 22, extremos Luis Olmedo por la derecha con el 23, por la izquierda Guillermo Larios con el 11 y adelante Eric Perleche con el 21, acompañado con Miguel Graneros con el 29. A ver, Alex, si te ayudo a acomodar un poco acá la alineación. Chancas va a salir con una línea de 5 como lo viene haciendo. Héctor González y Héctor Pimienta como... son, bueno, 3 centrales, ¿no? Carlos Pimienta, Héctor González y Leonardo Mifflin.
Ayrton Quintana juega como marcador izquierdo y Oshiro Takeuchi va a jugar como marcador derecho. En la volante se van a acomodar Jordan Giving con Cristian Velarde, con el apoyo de Franco Torres por la derecha, José Miguel Manzaneda por izquierda, y queda Isaac Camargo como punta, como único 9. 2:45 de la tarde, va quedando todo listo. Las cámaras de Liga 1 Max ya están en su posición. Todo va quedando listo. Vamos a agradecer una vez más a nuestros auspiciadores. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas, 140. Celular WhatsApp 939-342-868. Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby showers, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguetería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415-241. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pagos de servicios, pago a universidades, instituciones y empresas. Atención todos los días en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interbank, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque del Reloj. Se alquila departamento amoblado de 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor y cocina, ubicado muy cerca del Estadio Los Chancas en la Avenida Perú, 395, cerca al Hospital, bancos y al estadio. Mayor información al 912-904-150. Repito, 912-904-150 o al 997-391-256. Alex. Una tarde bastante, se hizo de pronto simpático por la presencia del rubio, del sol. Estaba algo agrio la tarde, me refiero al tiempo, al clima, con bastante nube, pero ahora se va limpiando. La cancha se ve increíble, como muchas veces muchos lo dicen, con una apariencia de mesa de billar. Y la gente de pronto, bueno, personalmente creí que iba a llenar el estadio, pero no. Hay una buena asistencia en la tribuna norte. En el occidente, poquísimo, unos 20-25% de la capacidad ocupada, mientras que el occidente le echo unos 30-40%, casi 50 creo, ¿no? Sí, 50% más o menos. Entonces, pero por más allá de eso, la gente siempre se entusiasma, le echa bastante emoción este tipo de eventos al estado anímico de las personas que asisten al campo de juego y esperando a que los equipos ya ingresen, siendo ya las 2 de la tarde con 48, ¿no? A 12 minutos de inicio de este partido, señoras y señores, la fecha 14, antes lo decía muy bien André, y este partido, repetimos, entre los Chancas y el Alianza Atlético de Sullana. Un Alianza que viene con los ánimos al tope, con buena racha, después de, incluso, casi nunca ocurre esto, ¿no? Eso es algo particular que se añade a la lista cuando un equipo de provincia le gana a un equipo de Lima, ¿no? Le ganó a Universitario, le ganó a Cristal, antes lo decía André, y viene con los ánimos al tope, arriba, con los ánimos al tope, repito, mientras que los Chancas también, desde la llegada de Baioli, definitivamente Baioli le cambió la cara al equipo y está jugando diferente, está jugando distinto. Y entiendo que teniendo al frente a un equipo como Alianza, que está viniendo muy bien también, va a ser un buen sparring para probarle a ver de qué está hecho, y creo que es tiempo suficiente ya para mostrarse los trabajos de Baioli, ¿no? Sí, bueno, el profesor Baioli ha tenido una muy buena racha. Recordemos que inició contra Alianza Lima en el estadio de Matute y lo termina perdiendo con un penal bastante dudoso, y es la única derrota que ha tenido en los últimos 5 partidos, porque recordemos que ha conseguido 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos ante rivales para nada fáciles, como es el caso ante Melgar, que lo pudimos salvar en los últimos minutos, Alex. Hay una buena cantidad de gente en la tribuna de norte.
más del 60%, todo el segundo piso prácticamente lleno. Y es lindo poder tener Liga 1 en un fin de semana en el que casi ya no hay fútbol. Porque recordemos que se acabó la Champions, ayer ganó el PSG con una goleada humillante ante el Inter, 5-0. Se acabó la fase de grupos de la Libertadores, terminó la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. La Liga 1 ha parado la fecha pasada, el fin de semana pasado, debido a que se viene fecha FIFA. Y este es uno de los próximos partidos que quedan en una semana en la que no hay fútbol y mucha gente viniendo a alentar al estadio, Alex, el día de hoy. Sí, tú lo has descrito muy bien. Entonces hay que disfrutar de este partido. Más allá del disfrute, que es un espectáculo, ¿cierto? Por el cual mucha gente viene acá. Ya metiéndonos en la parte como equipo, los chancas tenemos que ganar. Estamos obligados a ganar. Ahorita estamos en el puesto 12, si no me equivoco. Según, a ver, una chequeada de la tabla. Puesto 12, sí, en efecto, puesto 12. De ganar el puesto 10, ¿no? Entonces es fundamental. Y yo, bueno, a veces discrepo de esto con ustedes. De casa tenemos que ganar, sin importar quién venga acá. Lo mínimo que tenemos que hacer es eso. Y afuera buscar un empate o en mejor de los casos también un triunfo. Entonces acá se tiene que ganar sin importar quién está al frente. Bien, también agradecemos a Corporación M&M. Vendemos mangueras HDPE desde los 16 milímetros hasta 4 pulgadas. Tenemos microjet, microaspersores, accesorios como enlaces, uniones. Tenemos T y un montón. También vendemos mangueras duplex de 1 pulgada hasta de 20 milímetros hasta 20 milímetros, perdón, hasta 1 pulgada. Mangueras duplex de 20 milímetros hasta 1 pulgada. Corporación M&M, tecnología en Rigo. Tenemos un asesoramiento técnico gratuito. Estamos al costado del Hotel La Mansión. Así es, Alex. Ya va quedando todo listo. Como decimos, saltan al campo los suplentes de ambos equipos. En cualquier momento sale la terna arbitral y el equipo titular de los Chancas y de Alianza Atlético de Sullana. Vamos a agradecer rápidamente a nuestros auspiciadores. Mencionando, claro, que Intigas es el nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Y si tú deseas renovar tu balón de gas, están ubicados acá en Andahuaylas, en San Jerónimo. Ya sabes que su almacén central está en la espalda del Colegio Virgen del Carmen en San Jerónimo. Pedidos al celular WhatsApp 956-164-518. Repito, Intigas es el nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Para pedidos, comunicarse al 956-164-518. También agradecemos a la Mansión Casa Hotel, a la Farmacia Cristo Rey, a la Ferretería Gutiérrez, Tortas Rodas, Pollería Super Gallo, a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey y una vez más a Intigas. Son 2:53 de la tarde, el sol ha salido por completo, hay unas cuantas nubes, pero no debería ser un problema, no debería llover más. Vamos a ver cómo está la cancha, porque si está el drenaje tan bien como dicen, no deberíamos tener ningún problema, porque ha cesado la lluvia ya hace varios minutos, Alex. Sí, en efecto, a la apariencia visual desde la cabina se ve genial. Está bien finita, planito, con un corte espectacular. La gente esperando ya que los jugadores de ambos conjuntos hagan su ingreso. Estamos a 6 minutos. Entonces tenemos que esperar un poquito más. Ahí nuestra reportera de campo, Geralda, nos informa que hay algunos charcos de agua en el gras. No sé si se refiere dentro del campo o en la parte posterior al arco. Pero vamos a ver, una vez que ruede el balón, vamos a ver cómo está el drenaje del renovado gras del Estadio Los Chancas. Cuando saltan al campo ambos equipos, por el sector de Oriente, Los Chancas va a jugar con su camiseta principal, medias y short guindo, camiseta guinda con anaranjado. El arquero Jairo Camacho va entero de verde, mientras que en el equipo de Sullana, el equipo del norte va a jugar con su camiseta principal también, medias y short blanco, camiseta blanca con una banda transversal de color azul. El portero de Alianza Atlético de Sullana va enteramente de gris. Buen contraste. Alex, vamos a ver un partido lindo. Yo creo que desde el partido contra Melgar, este es otro de los partidos que nos puede regalar un gran nivel ante Sullana, que viene
invicto en los últimos 5 partidos, pero que no ha tenido todavía en esos 5 partidos un rival de altura, de calidad. Recordemos que ha jugado contra Ayacucho. Ayacucho no viene bien. Sullana le ganó 2-0 en Huamanga, pero hoy se enfrenta a un Chancas que viene fuerte, que viene en alza, y esperemos sacar los 3 puntos, Alex. Sí, es el deseo de todos. Arrancamos mal con el profesor Vivaldo, más allá de que pero también es una cosa cierta, ¿no? Se tuvo que construir un equipo de cero, eso no es nada fácil, toma tiempo. Creo que Vivaldo estaba afanándose con eso, pero no le bastó el tiempo. Las cosas empezaron a caer, incluso ahora Ferreira ya no está en el equipo. Y ahora con Baioli de pronto el equipo empieza a tener otro modo de jugar. Por ejemplo, a Santiago Torres, que era un titular indiscutible para el profesor Vivaldo, lo sentó Baioli. Y ahora en su reemplazo normalmente está arrancando Oshiro Takeuchi. Y también es un tema que a Mifflin le cambiaron de lugar, ¿no? Mifflin jugaba como un enganche, ahora más juega como back central. Entonces también le sentaron a Pablo Bueno y está jugando Camargo. Así es, pero Leonardo Mifflin es el que sale a veces un poco a apoyar al medio campo. Los que siempre quedan fijos como back centrales son Carlos Pimienta y Héctor González. Leonardo Mifflin es ese tercer back central, pero también cuando el equipo sale, suele ubicarse Leonardo Mifflin en el medio campo al costado de Cristian Velarde y Jordan Giving. Jordan Giving es el capitán del equipo de los Chancas. Ha tenido una gran mejoría Jordan Giving del inicio del año a hoy. Es el capitán para el profesor Baioli. Siempre sale con la banda de capitán desde que llegó el profesor Baioli. Y le está dando respuesta positiva. Está respondiendo con un buen nivel de juego, siendo pieza importante en el medio campo, Alex. Bastante criticado. Hay bueno, incluyéndonos, principalmente yo creo, a Jordan Giving, Santiago Torres. Después aquí me la sumamos a la lista. A ver quién se me está yendo. Hay uno más que lo hemos criticado bastante. Le tiramos con palo a Franco Torres también. Pero bueno, en realidad todos mejoraron. El que mejoró menos, pero está en alza también Santiago, ¿no? Como que le está costándole. Adriana, que tenía un pergamino o una referencia, por lo visto en el campo, como un jugador que iba a estar en un crecimiento continuo, iba a dar muchísimo al equipo, pero lamentablemente no sé qué pasó. Quirós se frenó un poco. Pareciera que las dudas, la falta de confianza le juegan una mala pasada a Adrián, pero seguramente que ahora tendrá sus minutos y tiene que aprovecharlo de la mejor forma. Los Chancas acaba de saludar a la tribuna de Oriente, de Norte y de Occidente. Van para la fotografía, pero no, Adrián está acá. Adrián está ahí, lo veo, estoy mal. El 8. Ahí está Adrián, mira. A ver, vamos a revisar, no lo veo bien desde acá. Vamos a validar, a ver. Bien, bueno, nos dieron una lista o estamos mal. Sí es Adrián. Lo puedo reconocer y es inconfundible, el 8. Adrián Quirós, o estoy mal, no creo, difícil. Sí es Adrián, es Quirós. Sí, bueno, nosotros hacemos la alineación en base a la lista que nos alcanzan, pero entiendo que esto fue un cambio de última hora, ¿no? Entonces Baioli, por alguna razón, no sé qué pensar, pero a veces esto ocurre muchas veces porque le sacan entiéndase de que ambos conjuntos estudian. Mira, una foto singular, ambos conjuntos pegados, mezclados entre ellos, tanto Alianza Atlético de Sullana como los Chancas para la fotografía. Bueno, yo particularmente no sé por qué se hacen este tipo de tomas. Imagino que es por alguna campaña en contra del racismo. Vamos a validar cuál es el que no estaría en el campo en reemplazo de Adrián Quirós. Porque sí, incluso la alineación que está publicada por algunos medios de estadística, aparece Cristian Velarde en el campo. Me parece que el que ha salido es Cristian Velarde. No está Cristian. Sí, parece que el cambio de último momento es que ha ingresado Adrián Quirós en reemplazo de Cristian Velarde. Entonces, ¿cómo quedaría la alineación de los Chancas? En el arco, Jairo Camacho. En la defensa, como back central, es una línea de 3 conformada por Héctor González, Carlos Pimienta y Leonardo Mifflin. Por izquierda, como marcador, Ayrton Quintana. El marcador derecho, que ya viene 3 partidos en una nueva posición para él, Oshiro Takeuchi.
En el medio campo quedarían Jordan Giving con Adrián Quirós. Con el apoyo por los costados, por derecha Franco Torres, por izquierda José Miguel Manzaneda. Y como único punta, Isaac Camargo, que tiene una muy buena estadística goleadora. Si no me equivoco, tiene ya 4 goles en el campeonato en muy pocos minutos jugados, Alex. Que Pablo, ¿no? Se recordarán que el habitual titular era Pablo Bueno. Y son según los criterios, las consideraciones del profesor Vivaldo, pero cuando llegó Baioli entiendo que vio que le puede servir mucho más arrancando de titular Isaac Camargo a comparación de Pablo. Y Pablo había comenzado naturalmente jugando desde que Baioli había comenzado a tener su trabajo acá. Pero Camargo desde que arrancó ya hizo más goles que Pablo Bueno. Y ahora se hace un cambio de cancha. Inicialmente estaba los Chancas parados en la cancha norte y ahora se va al sur. Y esto se pone listo para arrancar a André Vargas. Así es, Chancas va a atacar de sur a norte, mientras que el equipo de Alianza Atlético Sullana lo hará de la tribuna norte hacia la tribuna sur. Ya va quedando todo listo, estamos un poco tarde. 3 de la tarde con 1 minuto. Están llamando 1 minuto de silencio, me parece, Alex. Te dejo, Alex, ya listo para dar inicio al partido y a la narración. Bien, gracias, André. Ahí ha habido un llamado para que se haga todas las personas en el estadio se pongan de pie. Sí, es 1 minuto de silencio. Yo del motivo no estoy enterado. Por ahí me datean luego, por favor. Y el árbitro del encuentro ordenó de que se tome el minuto de silencio. Ambos conjuntos ahí esperando, cumpliendo con el minuto de silencio. Toda la tribuna hace lo suyo. Y va a arrancar este partido, señoras y señores. Y gracias al auspicio de Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Señoras y señores, estamos en la carretera central Rebelde Guairana. Agroservicios Quispe, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas y mucho más. Va a arrancar y comenzó el partido. Aquí en los Chancas, arriba, de frente ahí Camargo. Arriba buscando a José Miguel Manzaneda en el medio campo, Jordan Giving. Antes decíamos uno de los más criticados, pero ahí va Jordan. Nunca se rindió y ahora está jugando titular y nada menos que de capitana desde el fondo del conjunto local. Señoras y señores, de esta forma comienza a tejer el cuadro local. Ahora está tirado por la derecha Pimienta, ¿no? Ahí está González, el argentino, balón por la izquierda. Va Gauchiro, la primera llegada ahí del conjunto local. Ahí se acerca con peligro. Va Ayrton, mete al centro. Ayrton ahí mordido por las del piso. Se defiende Alianza. Señoras y señores, sale bien el conjunto local. A ver si esto va a ser sostenible, pero bien por el momento. El árbitro dice que no hay falta después de la caída de un jugador de Alianza. Girardo Amelí dice que era falta, reclamaba el DT. Girardo Amelí toca a los Chancas. De esta forma en el medio campo. Jordan Giving tocando a la izquierda. En el centro la tiene Adrián Quirós jugando por la banda izquierda. Recibe la pelota Ayrton. Ahí está Ayrton, mete el centro a Ayrton. Va tomando, ahí está Franco. Controla un poco largo. Y se defiende la saga. Un planteamiento bastante diferente al que esperábamos. Completamente nuevo en los Chancas. Está jugando con una línea de 4 atrás. Los marcadores derechos esta vez son Carlos Pimienta. Y el marcador izquierdo es Ayrton Quintana. Y Oshiro Takeuchi ha vuelto a jugar de extremo, esta vez por izquierda. Y José Miguel Manzaneda está como falso 9, como 10, detrás de Isaac Camargo. Sí, o sea que en conclusión atrás con 3 al fondo. Pero veo a Ayrton, está González, Héctor. Y acá por derecha, Está, Leonardo está también, ¿no? Claro, sí. O sea, Oshiro Takeuchi está jugando extremo. Oshiro, extremo izquierdo, sí. Va a sacar a Ayrton. Señoras y señores, Manzaneda. Ayrton, que se equivoca en el medio campo. Recupera muy bien Alianza. Quitaba la pelota. Pasa apuros en ese momento. Se raya. Reclama Larios al asistente número 1, indicando que la pelota había chocado en el rival. Va a sacar, pero ahora Ayrton. Así es. La delantera de Sullana se para con Graneros como 9. Olmedo está jugando por izquierda y Larios está jugando por derecha. La tiene, saca Jairo Camacho, se apoya con Héctor González. Y muy interesante el planteamiento de hoy del profe Baioli. Vamos a ver
cómo genera peligro Chancas, pero parece que lo ha sorprendido al profe Amélico en esta alineación. Exacto, parece que fue la idea de despistarle al rival, despistarle. Ahí está en el medio, trepó, adelanta a los hombres, los Chancas, va Mifflin. Deja la puesta ahí para el marcador izquierdo, Ayrton. Ahí Oshiro Takeuchi. Toca un poco mal, pero recupera muy bien. Ahí está Adrián Quiroz que tocaba para que vaya Oshiro. No puede, no progresa Oshiro, le están quitando. Saca la saga, ahí está Graneros, Miguel. Contragolpe de la Alianza, va con todo, ahí está Graneros. Se acerca al área, ya está, ya está. Y acaba de salvar a uno. Golazo, Jairo Camacho, qué tal forma, alzó la mano. Qué tal serenidad de Camacho, pero nos salvamos de un milagro. Así es, muy lento en el retroceso, en el retorno, Leonardo Mifflin y Héctor González, pero es que este jugador, Graneros, es para mí de los mejores 9 que hay en la Liga 1 ahora mismo. Te lo decía antes de empezar el partido, Alex. Para mí tiene asegurado el clausura o quizás el próximo año que se vaya a ir un equipo grande o fuera de la Liga 1. Muy peligroso el delantero Graneros de Alianza Atlético de Sullana. Le superó en velocidad, pita el árbitro. Falta de Carlos Pimienta, considera el referee. Señoras y señores, Granero se fue con todo, aceleró, encontró la autopista libre y nunca pudo alcanzarle Mifflin, a pesar que estaba con la pelota Graneros. Buena velocidad. Así es. Vamos a agradecer a la mansión Casa Hotel, cómodas y amplias habitaciones con baño privado, agua caliente, Wi-Fi TV por HD, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala ejecutivos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 2056 13, celular WhatsApp 983 6688 64. La mansión Casa Hotel totalmente renovado. Intigas es el nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Si deseas pedir un balón de gas, contáctalos al celular WhatsApp 956 164 518. Los encuentras a la espalda del Colegio Virgen del Carmen en San Jerónimo. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoro Trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140. Celular WhatsApp 939 342 868. Ahí los Chancas, después de un tiro libre, se defiende, se cae Franco, falta, sí. Falta en salida, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Es el fondo, va a jugar desde su propio terreno. Los Chancas que empate este partido. Y acabamos de salvarnos de una buena. Lanzamiento libre, Fabri Muebles. Diseño y moda. Modernidad y elegancia en muebles. Hacemos diseños personalizados de muebles para sala, comedor y cocina. También cortinas increíbles. Y con los descuentos necesarios. Somos fabricantes, Fabri Muebles. Estamos en la avenida Sesquicentenario, esquina con el puente Ajocal y referencia. Y como siempre, escuchándonos. Ahí Sergio Manteca Ibarra. Balón arriba, ahí pone el cuerpo muy bien, gana la pelota Franco, pero le estaban empujando, la pelota se le iba. A lateral. Y la formó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños al mejor precio. Atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, celular WhatsApp 983-668909. Falta fuerte del número 21. Tranquilamente puede ganarse las cartulinas amarillas. Eric Perleche que le deja mal parado. Franco Torres, señoras y señores, se han jugado hasta el momento. ¿Cuántos minutos se jugaron? 6 minutos de este primer tiempo. Y esto sigue solo por el momento. 0-0. Así es, una falta fuerte del 21 Eric Perleche contra Franco Torres. Ya se recupera, camina con normalidad y continúa el juego. Muy complicado este equipo de Alianza Atlético de Sullana. Chancas tiene que mantener la calma porque en el segundo tiempo el físico por la altura debería favorecer a los Chancas. Exacto, cuando va por la derecha mete Celto, amaga muy bien, ahí está, metió al centro, ahí Franco Torres toma la apuesta, Ayrton baja, ahí está Ayrton de derecha, le queda corto, le pega mordido, no le agarra bien a la pelota, Ayrton Quintana le pegó con la coja y finalmente controló Daniel Prieto con bastante tranquilidad. Así es, Chancas se acercó una vez más por el sector derecho, un centro que no llega a contactar nadie en el área, le quedaba el rebote a Ayrton Quintana que controla mal, pero logra recuperarse, se mete por cerca a la bomba del área
de Alianza Atlético y dispara con derecha muy débil, fácil para el equipo de Sullana. En efecto, ahí jugada Corporación M&M. Tenemos mangueras HDP desde 16 milímetros hasta 4 pulgadas. Vendemos microjet, microaspersores, aspersores y accesorios como enlaces, uniones, TES y mucho más. Estamos al costado del Hotel La Mansión, señoras y señores. Ahí escuchándonos también a Vladimir. Gracias, Vladi, por la confianza. Balón que va a sacar el jugador Pimienta, el uruguayo. Ahí va, jugando de mano arriba, intenta esperar. Franco Torres se queja de un codazo. Perleche, el árbitro dice que no hay nada. Va otra vez a cobrar de manos ahí el jugador Pimienta. Va ahora Manzanera por la banda derecha. Busca el descuento. Se bate con todo Fernández Estefano. Y aleja el peligro por el momento. En el medio campo lo va controlando Alianza Atlético. Marca con mucha fuerza el conjunto local. Pierde la pelota ahí. Ahí el jugador Givin. Va el Granero, la metió arriba. Sale peligrosamente el portero Camacho. Alianza carga por la banda izquierda y salía Camacho Jairo. Así es, sale el arquero Camacho, dudó un poco, llegó a incomodar felizmente al jugador de Sullana y la pelota se pierde al lateral para Sullana. Muy incisivo en la marca, presiona bastante este equipo de Sullana y Graneros es un jugador terrible. Marca y se dispara rápido a buscar el espacio. En efecto, ahora por la banda derecha, trepado bastante arriba, Cristian Vázquez. Ahí se bate, marca con mucha fuerza Oshiro y el balón se pierde lateral. Ofensivo para el conjunto visitante. Este partido por el momento, señoras y señores, 0-0. Va a ser un lateral. Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura. Venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas y mucho más. Encuentras productos de la marca Farmex, Farmagro, Conagra. Singente Valle carga, Alianza. Balón en el área. Agroservicios Quispe. Estamos en la carretera central en Rebelde Guairana. La pelota se va perdiendo fuera del campo de juego. Será lateral. Intigas, sponsor oficial del Club Los Chancas. Almacén central a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Intigas, celular y WhatsApp 956-164-518. André Vargas. Así es, unos primeros 9-10 minutos ya de partido. Ha tenido una que otra llegada el equipo de Los Chancas, pero la más clara ha sido de Sullana, con la corrida de Graneros por el sector derecho, que Jairo Camacho ataja muy bien con una sola mano y salva a Los Chancas. Partido parejo, de momento muy fuerte esta Alianza Atlético de Sullana, pero Chancas tiene que mantener la calma, como digo, que el segundo tiempo es el que tiene que aprovechar. Hay una falta que no parecía en absoluto, pero le están levantando el banderín a Manzanera, que reclama y con todo. Falta, dice el árbitro en última instancia, en contra del capitán del conjunto Rayado. Alianza Atlético que empata este partido en Los Chancas de Andahuaylas, que propone también no vino a guardarse, balón por la izquierda, está habilitado. Va ahí el jugador, ahí está Olmedo, ahí está, mete al centro. ¡Ah! Y Los Chancas acaba de salvarse otra vez. Está llegando mucho mejor, con más peligro Alianza. Olmedo pasa con mucha facilidad, le gana la espalda a Carlos Pimienta, que no está acostumbrado a ser marcador derecho. Con todo el tiempo y espacio saca un centro potentísimo a media altura al área chica, que de milagro no llega ningún jugador del equipo de Sullana, pero tiene que tener mucho cuidado con esto el profesor Bayoli. No sé si sea momento de replantear, pero Olmedo se está comiendo en velocidad a Carlos Pimienta por ese sector, Alex. En efecto, ahí sale mal, pegaba mal Mifflin, balón en el medio campo, queda dividido, no hay gente de Los Chancas. Alianza primero de esta forma, otra vez ahí el 23, ya está adelantado, me indican, sí, en efecto, el 23 por la banda izquierda, Olmedo, la tiene fácil, Sí, Carlos Pimienta debe conocer sus limitaciones, es un jugador relativamente lento, no tiene que subir mucho y tiene que tener mucho cuidado en su espalda. Ahí va Alianza, otra vez carga por la banda izquierda, otra vez pasó Olmedo, ahí está. Pero ahora primero llega la pelota, Pimienta saca mal, obsequia a un rival, toma la pelota y Sique, pero marca con mucha fuerza ahí el jugador Quirós. ¿Quién va ahí? No, estaba en el lado correcto ahí, Pimienta tenía que estar acá, a la derecha, balón por la izquierda. Ahí la gente de Alianza se va contra el árbitro, ahí chocaba, parece Jairo, ¿no? Así es, lo chocaba el delantero de Sullana al arquero, el arquero cubría su balón como tiene que ser, no hay absolutamente nada. Pero el jugador de Sullana se tira al piso hace un poco de tiempo y esto le conviene al equipo del norte, el equipo que está acostumbrado a jugar en el llano, quemar un poco de minutos porque el partido intenso le favorece a Los Chancas desde lo físico. Ahora le vuelven a ganar
la espalda, aunque se recupera Carlos Pimienta, pero se sigue viendo un sector muy vulnerable. Creo que el profe Bayoli tiene que replantear rápido. Me parece que tiene que bajar ese sector Oshiro Takeuchi y armar la línea de 5 que ya conocemos, porque este jugador Olmedo es muy rápido y peligroso. Y si no soluciona rápido ese problema táctico el profesor Bayoli, pueden complicarnos, Alex. Sí, es que mira, en esa última jugada notaste, Pimienta se tiró al centro, cosa que ya lo hace de memoria. Cuando él tenía que estar acá a la derecha, cosa que está jugando en esa posición en este partido, de marcador derecho. Yo también me hago la interrogante, no sé si es el momento de replantear o esto algún momento va a comenzar a funcionar. Sí, han pasado menos de 15 minutos y ya nos ha generado mucho peligro por ese sector el equipo de Sullana. Vamos a agradecer a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas, 140, celular WhatsApp 939-342-868. Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby showers, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Cuando nos dicen que va a ir a revisar al VAR el árbitro, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Lo están llamando el VAR. Alex, no sé si has visto el jugador Larios, creo que es el que está en el piso. No estoy seguro. El jugador Larios está en el piso, va el árbitro a revisar el VAR. Supuestamente habría una agresión. Vamos a ver, todavía no tenemos imágenes, repetición en pantalla. El árbitro está en el VAR. Continúa tendido sobre el campo el jugador Larios. Lo que entiendo que se estaría revisando es una posible agresión del jugador Jairo Camacho, el arquero de los Chancas. Ah, no, hay un codo elevado de Leonardo Mifflin sobre el jugador Larios, pero está la imagen tenida, vamos a ver. Es el antebrazo más que el codo a la altura del cuello del jugador Larios. Podría estar revisándose una roja contra Leonardo Mifflin, vamos a esperar. Sería lamentable que a Mifflin le saquen a estas alturas del partido, apenas habíamos comenzado hace un poco. Terrible. ¿Deja el codo o básicamente es más teatro? Sí, alza el codo, está. Pero el impacto, aunque se cobra la intención, ¿no? El impacto es leve, pero hay una intención innecesaria. La manera en que levanta el codo Leonardo Mifflin, le roza con el antebrazo a la oreja, es un ligero golpe. El árbitro va a interpretar. De considerarse agresión sería roja, pero recordemos que también se tiene que medir el impacto. Hay penal para el equipo de Sullana por la agresión bastante tonta de Leonardo Mifflin. No tenía por qué levantar el brazo. Esperemos que no le vaya a sacar tarjeta roja, pero está cobrando penal para Alianza Atlético de Sullana y va a sacarle una cartulina. Vamos a ver, Alex. Es algo estúpido lo que acaba de hacer Mifflin. Ya tenía controlado la pelota el arquero Camargo. El equipo salía. Perdón, Camacho. El arquero Jairo Camacho. Ya se disponía a salir el equipo. El delantero de la Alianza Atlético, el 11, ¿no? Estaba levantándose después de haber caído en la jugada y al momento cuando se levanta Larios deja el codo. Increíble, no sé si por ahí le hayan insultado a Mifflin algún roce en el juego, pero absurda lo que acaba de hacer Mifflin. Sí, una agresión totalmente absurda. Termina regalando un penal. Todavía tiene que ejecutarse, pero nos termina complicando Leonardo Mifflin de forma muy tonta. Vamos a ver quién se para frente al balón. Todavía queda mucho tiempo de juego. Recién se vienen jugando 16 minutos de este primer tiempo. Bueno, la gente naturalmente incómoda, pero el árbitro creo que hizo lo correcto, hace lo que dice el reglamento y ya está bien cobrado ese penal. Más allá de que esto cause bronca, señoras y señores, esto ocurre a los 16 minutos de este primer tiempo. Está quedando frente a la pelota Graneros. Miguel Graneros. Y en el arco está Jairo Camacho, señoras y señores, penal para la Alianza Atlético. A los 16 minutos de este primer tiempo. Toda la gente silba, toda la gente pifia. El árbitro ordena a todos los jugadores que no están implicados en el asunto que guarden la distancia. Va a pegarle Graneros. Señoras y señores, en el arco ahí. Espera bailando Jairo Camacho. El árbitro se asegura todo y ordena. Va Graneros, toma distancia Graneros. ¡Gol! Para la
Alianza Atlético, señoras y señores, graneros. A los 17 minutos de ese primer tiempo, lo acaba de convertir y da penal. Así es, penal bien pateado. Jairo Camacho se lanzaba a su derecha. La pelota iba al otro lado, un poco más arriba de media altura. Y ahí llega el primer gol para el equipo de Alianza Atlético de Sullana. No sé si lo merecía, pero es un equipo que estaba complicando bastante a Chancas. Creo que Leonardo Mifflin termina regalando este penal de forma muy tonta. Un gol más para este delantero que es muy bueno, Graneros. Y esto va 1-0 para Alianza Atlético de Sullana. Todavía queda mucho tiempo de partido. Chancas tiene que tranquilizarse y buscar el empate en este primer tiempo. Chancas 0, Alianza Atlético 1. Sorpresivamente no esperábamos este desenlace del partido. Pero una acción estúpida de Leonardo Mifflin acaba convirtiendo un penal que lo ha convertido en gol. El conjunto visitante, ahí va Graneros otra vez. Señoras y señores, Olmedo en última instancia. Balón por la izquierda. Recibe la pelota el 21. Este es Perleche jugando ya por este lado. Con la pelota Olmedo. Al fondo recibe la pelota el número 3, el capitán. Benincasa Horacio jugando por la izquierda. Prieto desde el fondo del conjunto Rayado. Va en el medio campo, recibe la pelota el número 23. Ahí va Olmedo, transporta la pelota, balón por la derecha. Un partido que estaba complicando, para mí creo que sí merecía. Porque las veces que llegó, que mucho peligro, era Alianza. Es verdad, Alianza Atlético era el que había tenido las jugadas más claras, pero que nos empiece a ganar un partido por una irresponsabilidad de nuestro defensa, es lo que molesta. Pero todavía queda mucho partido, como digo, tiene que Chancas buscar el empate lo más pronto posible. Manzanera recibe la pelota, balón por la derecha del conjunto local. Ahí está Franco Torres tocando al fondo. Reciba precisamente Leonardo Mifflin, balón por la izquierda, ahí está Mifflin. Ahí se demora un poco Mifflin, finalmente va tocando ahí con su compañero González, el argentino. Toca con Mifflin. No puede salir, se complica un poco la salida del conjunto local, pero lo importante es que no pierdan la pelota. Este es Camacho Jairo. De pierna derecha arriba, va ahí, vamos Manzanera, a ver, vamos, dale, Vena, vamos. Pero no se fue con todo Manzanera, como que se calculó, sabía que no podía superarle, o no sé si es el aspecto físico, pero es muy temprano. Sí, no tuvo la suficiente velocidad Manzanera para superar a Perleche. Llega bien el defensa de Sullana y se apoya de cabeza en su portero. Minuto 20 de este primer tiempo, Alex. 1 para Alianza Atlético de Sullana, 0 para los Chancas. En efecto, balón por izquierda, Ayrton. Tocando Quintana con Oshiro. En el medio campo, terreno de los Chancas, va tocando el conjunto. Guinda Naranja de Andahuaylas. Pimienta, el uruguayo, metió arriba para que vaya con toda ahora. Sí, este sí es más valiente. Ahí está, ahí está. Chancas, señoras y señores, a los 20 minutos empata el conjunto local después de 3 minutos. Qué alivio para todos, qué alivio para Mifflin. Una buena trepada del jugador Franco Torres, metió en el centro y apareció completamente solo Camargo para empujarlo. 1-1 en el partido. Un excelente pase de Carlos Pimienta a la espalda de Perleche, lo supera completamente. Iba Benincasa, pero Benincasa es un jugador un poco más lento que Perleche, por eso es que Franco Torres acelera a fondo sin miedo, lo supera ampliamente velocidad y saca un excelente centro a Rastrón, buscando a nuestro 9, que no se cansa de hacer goles, altísima efectividad, llega y saca Camargo completamente solo, buscando ese segundo palo para regalarnos el empate. Son 5 goles ya en este torneo de apertura para Isaac Camargo y lo empata rápido Chancas, como tenía que ser. Minuto 21 de partido, ya estamos empatados. Vamos a buscar los 3 puntos, Alex. Exacto, balón que venía para la ubicación de Jairo Camacho, señoras y señores. Balón desde el fondo, jugada Fabri Muebles, diseño y moda, modernidad y elegancia en muebles. Hacemos diseños personalizados de muebles para sala, comedor, cocina, también cortinas increíbles. Los descuentos de siempre, somos fabricantes. Estamos en la avenida Sesquicentenario,
esquina con el Puente Ajocalle como referencia. Ahí los esperamos. Lo van a atender con toda amabilidad la señora Judith. Balón ahí que lo domina el conjunto blanco celeste. Balón por la izquierda. Este azul, ¿no? Rayado con azul. Va, ahí está. Se aproxima, ahí está. Peligrosamente Perleche. Balón que viene hacia el área. Peligro en el área de los Chancas. Ahí está. La pelota que choca en el poste izquierdo. Y nos acababa de salvar de milagro. Cuando carga Alianza Zuliana lo hace con mucho peligro. Otra vez la espalda de Carlos Pimienta, repito. Tiene que tener mucho cuidado el profesor por este sector. Franco Torres iba a marcar, se iba muy arriba Carlos Pimienta con un par de toques. Terminan generando una pared y filtrando el pase a la espalda de Carlos Pimienta con mucho espacio y tranquilidad. Llega el jugador Olmedo en Sullana. Tiene que replantear el profesor Bayoli. Estamos regalando mucho espacio por este sector derecho. Creo que Oshiro Takeuchi tiene que venir a jugar por acá y proteger a Carlos Pimienta. Así como está Oshiro, estaba jugando mucho mejor. Si bien las intenciones fueran buenas, pero no está funcionando. Pimienta como lateral derecho la están superando con facilidad y está causando muchos problemas a Alianza Atlético por ese lado. La tiene Manzanera en el medio campo con una de lujo, tocando para el jugador Guivina. Quirós, balón por la derecha, se le supera, mala. Ha perdido la confianza el conjunto local. Sobre todo, no, me rectifico. Pimienta está un poco tocado. Así es que le está costando mucho, es una posición a la que no está acostumbrado. En esta le gana el bote de la pelota, se lo come y termina rifando un lateral para Alianza Atlético de Sullana. Yo creo que el profesor tiene que darse cuenta rápido y replantear pronto, porque repetimos, este sector derecho de los Chancas es el más débil. Minuto 24 de partido, 1 para los Chancas, 1 para Sullana. En efecto, goles tempraneros. Ahí está Oshiro ganando el duelo. Por la derecha está Franco Torres. Se dispara Manzanera. Balón para él. ¿Qué tal el balón? Ahí está. ¡Gol! Cuando todo está invalidado. Todavía no lo ha visto Camargo. Está invalidado todo. Sigue celebrando Camargo con Franco Torres, pero todo está invalidado. Que le avisen sus compañeros que ya fue todo invalidado. A ver, vamos a ver. Parece que van a chequear el VAR. Recién se da cuenta Camargo que no es gol. A ver, en el primer pase, excelente pase Franco Torres buscando a Manzanera. Manzanera está completamente habilitado. Luego, el jugador Isaac Camargo está detrás del defensor de Sullana. Creería que está habilitado, pero vamos a ver en qué posición estaba el arquero. Pero para mí, de lo que he podido ver, está completamente habilitado el jugador de los Chancas. Vamos a esperar a que tracen las líneas. No. Sí está en offside. Está en offside por un poquito, pero es verdad. Isaac Camargo termina quedando en offside. Pero igual, ¿no? Isaac Camargo con mucha velocidad, siempre busca el espacio. Es una opción de pase y es un jugador que tiene mucho gol. Lamentablemente parece que está adelantado. Tenemos que esperar igual que se tracen las líneas, Alex. Ahí pareciera que le dicen algo del VAR, pero según las repeticiones de Liga 1 Max, sí está adelantado Camargo. Sí está adelantado Camargo y estaría bien cobrado, aunque todavía está esperando el árbitro. Cualquier cosa que le digan del VAR, la gente, sobre todo de Sullana, le siga al árbitro. Ya está resuelto. Sí, todo resuelto. No es gol. Saca Prieto. Balón por la izquierda. Vamos, muchachos, no nos distraigamos. Pita el árbitro, en efecto, sí. Todos estaban dormidos. Y sacaba ahí el arquero Prieto, que de pronto se incomoda también. Así es, sacaba rápido el arquero Prieto. Podía haber sido jugado, pero el árbitro está explicando, estaba recibiendo las indicaciones del VAR. Por eso es que frena la jugada y se tiene que volver a sacar el tiro libre indirecto por el offside de Isaac Camargo. Vamos a agradecer a Intigas, que es sponsor oficial del Club de los Chancas. Pueden hacer su pedido al WhatsApp 956-164-516. Almacén Central Intigas, a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Pollería Super Gallo. ¿Quieres un pollito a la brasa? Super Gallo, tu mejor opción. Encuéntranos frente en Zap Chanca, cerca al Parque Lámpara de Oro. Llámanos al 966-688-196. La pregunta es si Camargo no lo tocaba, ¿esa pelota entraba o no? Me parece que no. Me parece que se iba ligeramente al saque meta. Pero bien, igual Isaac Camargo siempre llegando ahí al fondo. Hay Pimienta arriba con Franco Torres
La bajaba después de ganarle a un rival, pero Franco los pierde porque la pelota le llegó incómoda. Desde el fondo rechaza Leonardo Mifflin. Arriba Adriano, salta bien a estorbar. Gana con mucha fuerza, bien ahí, balón arriba. ¡Ah! Sale Prieto, se equivoca. Vamos, Manzaneda, llega la pelota o no. Llega, sí, llegó. Saca mal de arquero Prieto. Hizo un blooper, balón que viene por arriba. ¡Ah! ¿Quién estaba ahí? Nadie. La bajaba Oshiro, pero no había nadie para empujarlo. André Vargas. Así es, un error del arquero Prieto. Rechaza horrible. Llega Manzaneda a recuperar la pelota, levanta la cabeza, saca un muy buen centro al segundo palo y llega bien Oshiro Takeuchi, que tiene buen juego aéreo, no apunta al arco, me parece que buscaba a Isaac Camargo, pero Isaac Camargo me parece que no se esperaba el pase, se quedó parado y otra vez llegando los Chancas en este minuto 28 de partido, los Chancas ya es superior a este equipo de Sullana. Ojalá que esto nos dure, que sea sostenible. Se queja de una falta el de Sullana, el árbitro dice saque, los Chancas, levántese. Bueno, los de Sullana entiendo que van a hacer esto cada vez que puedan, cada vez que tengan la chance. Ahí el 23, Luis Olmedo, después de que le dejaba ahí los taperoles. Bueno, sí llegó a chocarlo, pero para tanto creo que no es, pero sí llegó a chocarlo. Hay que ser bastante transparentes en nuestra opinión. Así es, pero esto pasa mucho en el fútbol peruano, ¿no? Ayer veíamos la Champions y no importaba si el París estaba ganando 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, nunca hizo tiempo el equipo de París ayer. Increíble. La obra del director técnico del París, Luis Enrique. Balón arriba, va con toda ahora Alianza, marca con mucha fuerza ahora Mifflin, jala. El árbitro dice que no es. El de Alianza Atlético se queja que le jalaban, pero no. El árbitro dice siga jugándose. El fútbol acá en los Chancas por la izquierda. Ayrton. Ahí está Jordan, el capitán, pisa la pelota, vuelve a la izquierda por Ayrton. El zurdo mira el panorama, busca con quién jugar. Ahí está Adrián Quiroz, pisa la pelota. Vamos, Adriana. La tenía por la izquierda más fácil, se complica la vida, Adriana. Dice, vaya, tienes que proyectarte, Oshiro. Te la voy a tirar a ti. Pero le marcaba muy bien, lateral. Lateral. Corporación M&M. Vendemos mangueras HDPE desde 16 milímetros hasta 4 pulgadas. También vendemos microjet, microaspersores, aspersores y accesorios naturalmente, como enlaces, uniones, test y mucho más. También vendemos mangueras duplex desde 20 milímetros hasta 1 pulgada. Corporación M&M, tecnología en riego. Y por supuesto, asesoramiento técnico gratuito con Vladi. Balón por la izquierda venía, intentaba llegar Franco Torres, pero no puede. Controla Alianza con Benincasa. Por la banda izquierda. Va trepando ahora el 21. Perleche va, ahí está. Ahora deja la apuesta para Olmedo. Balón por la izquierda. Se bate con toda ahora Pimienta. Y la pelota se pierde el córner. Tenemos que... Es que curiosamente Mifflin queda como último siempre y le terminan ganando. Sí, es que otra vez Olmedo complicando a Carlos Pimienta. Le llega un balón a pesar que Carlos Pimienta estaba bien parado. Olmedo se la estira. Busca ganarle en velocidad y se le complica mucho simplemente a Carlos Pimienta porque es un jugador que no está acostumbrado a jugar por ese sector y es un poco lento. Olmedo es muy rápido, sigue generando peligro por ese sector Sullana. Córner para el equipo del norte. Córner, Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Estamos en la cartera central Rebelde Guairana. Asesoramiento técnico gratuito con Freilana. Alianza hace una jugada preparada. Córner, viene ahora el envío hacia el centro. ¡Ah! ¿Qué tal manera? No llegó a golpearle de cabeza a este jugador. Me parece que es Villegas, que había trepado al zaguero, estaba solo. Ahí metió la cabeza, pero no impactó con la pelota. Felizmente para fortuna nuestra. Sí, otro balón casi al borde del área chica que complica mucho al equipo de los Chancas. Felizmente no puede conectar el jugador número 4 en Sullana, Alex, que efectivamente es Villegas. Y se salvan los Chancas. Continúa el ataque con Ayrton Quintana. Ahí está Ayrton, ahora va a los Chancas por el costado izquierdo. Esta es la respuesta, hace la bicicleta. Un poco mal, pero termina controlando el pase de Manzaneda. Quintana devolvió para Manzaneda y este para Quiroz. Adriana, jugando con Capitana. Divina. Casi complica Jordan, tiene que apurarse ahí al jugador. Mifflin va por el costado izquierdo. Manzaneda tomó la pelota bien. Manzaneda que buscaba una de lujo, pero le adivinaron la jugada. Y el balón se ha perdido fuera del campo de juego, lateral para Alianza. Informó Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey.
donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pagos de servicios, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días, en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interbank, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Falta en contra de Mifflin. Vamos con el tiempo. Y marcador André Vargas. 32 minutos de este primer tiempo. Uno para los Chancas, uno para Alianza Atlético de Sullana. Ahí va, y hasta Camargo. ¡Ah! Es que también la pelota que le mete Pimienta es demasiado fuerte. Camargo veloz alcanzó, pero le faltó cintura. Pero está bien, ese pase fuerte, arrastrón, está muy bien. Va a salir y hay que lanzar las diagonales de Isaac Camargo, que es un jugador muy inteligente, muy rápido y con mucha calidad. En efecto, va a sacar a Daniel Prieto ahora para los del norte, para los de Sullana. Ahí va el de gris. Daniel Prieto con el 95 en la espalda, pierna derecha, balón que cruza el aire, campo al contrario, salta Quintana, complemento Giro, arriba, Manzanera estaba lejos, defiende con todo Villegas, y el balón se pierde fuera del campo de juego, y formó. Pollería Super Gallo, ¿quieres un pollito a la brasa? Super Gallo, tu mejor opción, encuéntranos frente en Zapchanca, cerca del Parque Lampadoro, pedidos al 966-688-196. Recordemos que Intigas es el nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Si deseas hacer tu pedido, contactar al celular WhatsApp 956-164-518. Almacén central de Intigas, a la espalda del Colegio Virgen del Carmen en San Jerónimo, Alex. Se demora una eternidad Prieto para sacar esa pelota. Tenía una pelota al costado de su arco, pero prefirió ir por la pelota que estaba mucho más lejos. Otro tiempo, toma distancia Prieto, balón de derecha arriba hasta el campo contrario, arriba, juego aéreo. Responde bien González, la metía al medio campo, pero hay una mano, pita el árbitro, en efecto. Le están cobrándole la mano al de Alianza. Será lanzamiento libre desde su propio terreno de los Chancas. 3/4 de cancha que en este primer tiempo. Juega de sur a norte. Los Chancas juega de sur a norte. Para los que muchos orientan del río hacia la tribuna nueva. Juega los Chancas y en campo y en sentido contrario lo hace el conjunto de Alianza Atlético. Balón arriba. Oshiro intentaba ganar, pero se encontró con un grandazo ahí Villegas, que le pone el cuerpo y lo termina incomodándolo. La pelota se va perdiendo fuera del campo de juego lateral para el conjunto visitante. Por el momento, los Chancas 1, Alianza Atlético 1. Balón en el medio campo, la tienen los de Alianza. Balón arriba por elevación, balón dividido. Ahí pateaba Villegas. Finalmente va teniendo los Chancas. Camargo tocó para Franco. Balón que la metía arriba para que vaya Oshiro. Atrás en el fondo resuelve muy bien Perleche Eric. Pero quita muy bien Franco. Trastabilla Franco. Recupera la pelota Alianza por la banda izquierda. Ahí va, ahí está. El número 23, Olmedo. Avanza Olmedo. Aplica la bicicleta frente a la marca de Quiroz. La tiene el conjunto aliancista. El 15 trepado también Lupu. Ahí está, marca en última instancia Ayrton. Y la pelota se pierde el córner. Otra vez le costaba volver a Carlos Pimienta por su sector, pero bien Adrián Quiroz ahora respaldando a Pimienta, ubicándose en el espacio que dejaba y evita que pueda pasar con facilidad Olmedo, que la termina sacando hacia el sector derecho, filtraban el pase al otro lado buscando a Larios y llega muy bien Ayrton Quintana para desviar el balón al tiro de esquina para Alianza Atlético de Sullana. Vamos a agradecer a Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces, salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli, 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca, 126. Pedidos al 988-415-241. Cuando se viene el tiro de esquina para Sullana. Se han jugado hasta el momento. Señoras y señores, balón que viene hacia el área. ¿Qué tal manera de salvarse? Era el segundo para Alianza. La pelota que cruza todo el área. 36 minutos. Y nadie la toca otra vez a André Vargas. Cuando responde de rápida forma el conjunto de los Chancas. Lo están empujándole a Camargo. Se arrastra con todo Villegas, José. La pelota se pierde lateral que rápidamente va a cobrar Manzaneda. No se frena. Se frena Manzaneda. Así es, nos salvamos de milagro. Un centro que se paseó por toda el área chica. No sé qué le pasó al jugador de Sullana que se falla un gol completamente solo. Solo tenía que empujarla. El bote lo termina confundiendo. Y
Chanca se salva, esto sigue 1-1, minuto 37 de partido, Alex. Un partido, si bien domina un poco más en la cancha el conjunto local, pero ambos llegan y con peligro lo hace el conjunto también visitante. Señoras y señores, hay un hombre caído. Se caían dos hombres, uno de los Chancas y uno de Sullana. Está Boshiro, ya se recuperó rápido. Hay un zaguero que sigue sentido. El fútbol se paraliza otra vez en los Chancas. Dando vuelas André Vargas. Así es, era un lateral para los Chancas. Terminaba sacando el centro pasado. Y era Oshiro Takeuchi el que lo agarra. Bueno, no creo que sea penal. Lo agarra ligeramente el número 3. El jugador Vázquez lo agarra a Oshiro Takeuchi. Pero creo que Oshiro exagera un poquito en la caída. Y quizás eso termine convenciendo al árbitro de no cobrar nada. Pero parece que lo están llamando del VAR. Vamos a esperar, Alex. Sí, ahí el árbitro se toma su tiempo. Está conversando con el VAR a ver qué le dicen. La gente de pronto comienza a alentar al equipo, a presionar al árbitro. Pareciera penal, ¿no? Sí, le pone la mano izquierda sobre el hombro a Oshiro Takeuchi. Es verdad que Oshiro exagera un poco, pero por menos ha cobrado el penal para Alianza Atlético de Sullana. Creo que la exageración de Oshiro Takeuchi hace que el VAR decida no cobrar, pero si usaran el mismo criterio, podría haber sido siquiera para revisión del árbitro en la pantalla de VAR. Ahora Oshiro se levanta rápido, nunca reclama, no dice nada y se reincorporó rápidamente Oshiro. Balón arriba. González responde de cabeza en el medio campo. Intentaba tener Jordan, pero está ganando la posición del esférico Alianza Atlético de Sullana. Balón por la izquierda. Va tomando la pelota Olmedo, Luis. Ahí está. Olmedo sigue con la pelota Olmedo. Guacha para Pimienta. Sigue con la pelota. Intentaba un segundo túnel. Balón que viene hacia el arco. Choca en Pimienta. Sala Jairo. Camacho. La pelota había vencido la línea de fondo. Y será lanzamiento de esquina. Señoras y señores, ahora a los 38 minutos de este primer tiempo. Y Olmedo muy peligroso, lo dejó pintado como cono a Carlos Pimienta, le hizo una guacha, pasó como si nada. Muy bien, estaba atrás Leonardo Mifflin, era González, perdón, Héctor González, para frenar el avance de Olmedo. Muy peligroso este jugador Olmedo. Tiene que tener mucho cuidado el profesor. No sé quién podría entrar en todo caso. Podría ser de repente Santiago Torres, que juega por ese sector. No, sería la misma esquema de siempre. Por este lado que juega Oshiro. Pimienta vuelve a su posición de back central. Creo que el asunto está resuelto, pero Baioli por el momento no lo mueve. Pero está avisando a la gente de Sullana. Creo que más evidencia no se puede esperar, señoras y señores. Va a pegarle Olmedo, Luis. Lanzamiento de esquina al minuto 40. Balón que viene sobre el arco. Se defiende el conjunto local. Remata con mucha fuerza ahí Perleche. Y la pega horrible. Saque de fondo para el conjunto local. Informó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, TV HD por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala ejecutivos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13 o al WhatsApp 983 66 8864. La mansión Casa Hotel, totalmente renovado. Ahí Pimienta ya cansado, arriba para Jairo, para Isaac Camargo, demasiado largo arriba, controla Prieto con suma tranquilidad. Desde el fondo, vamos con el tiempo. Y marcador André Vargas. Tiempo y marcador gracias a la mansión Casa Hotel, Farmacia Cristo Rey y agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Minuto 41 de partido, los Chancas 1, Alianza Atlético de Sullana 1. Minuto 41. Va como siempre Olmedo, dejando la puesta ahora por la mano derecha. Ahí está Larios. Balón que viene ese arco mal. La termina golpeando mal. En última instancia Cristian Vázquez. Será lanzamiento de fondo para el conjunto local. Los Chancas que empate este partido. Estaba perdiendo por 1-0. Convertida de penal Graneros a los 17 minutos, a los 20. Empató muy bien. Isaac Camargo se cae ahí. Manzanera. El árbitro dice que no es falta. Domina en el sector de occidente el conjunto visitante. Ahí está Alianza. Va Alianza. Va dominando el número 22. Isique. Franca. Con la pelota sigue Isique. Se cae. Pite el árbitro. Falta. Lanzamiento libre. Fabri Muebles. Controla en estos minutos de partido Alianza Atlético de Sullana. Ha bajado un poco la intensidad los Chancas. Es un partido desde el espectáculo bastante atractivo. Mucha movilidad. Partido rápido de ida y vuelta. Alex, que tiene que mantener el arco en 1 para los Chancas, porque recordemos que en el segundo tiempo el equipo andalucino debería tener la ventaja desde lo físico. En efecto, André Vargas, pero
Creo que la situación es simple, al menos a mi modo, a mi humilde manera de ver, con los esquemas o con el esquema que estábamos jugando habitualmente, desde que llegó Bayoli sería para mí una acertada decisión, pero por el momento no lo están moviendo. A Carlos Pimienta, el uruguayo, le está pasando mal como marcador de punta derecho, balón que viene hacia el arco. Camargo, que bajó hasta la defensa para apoyar en la saga, sacaba de cabeza el peligro. Adriana levanta la cabeza, balón arriba, buscando ahí a Franco Torres, la pelota no llega a su destino. Controla a Alianza en la cancha de los Chancas, balón por la izquierda. Este es el jugador Larios, Guillermo, para que pase su compañero Perlecha. Ahí está bien al centro. Ahí está, peligro. La tiene ahí Alianza. Y la pelota que se pasa saludándolo a Miguel Graneros en el área. Volvía, la agarraron a contrapié a Graneros y no estaba completamente solo, empujaba la pelota al arco de Camacho. Se salva de milagro los Chancas. Era el segundo gol de Sullana y otra vez todo por el sector de Carlos Pimienta. No solamente porque Carlos no es tan rápido, sino porque los jugadores más peligrosos de Sullana están por este sector. Se metieron hasta el fondo, le quedaba la pelota ahí picando para que el jugador de Sullana pueda ya definir. Y muy bien Leonardo Mifflin tirándose casi al piso, apoyando la rodilla izquierda contra el césped. Termina desviando y salvando al arco de los Chancas. De izquierda va a pegar el Olmedo, hay balón hacia el área. ¡Ah! Otra vez. Susto, peligro. ¿Qué tales momentos de ansiedad y desesperación se viven en el área de los Chancas? Señoras y señores, esto va por los 43 minutos de este primer tiempo. Va a sacar la pelota desde el fondo los Chancas. Lanzamiento de pelota Fabri Muebles. Diseño y moda. Modernidad y elegancia en muebles. Hacemos diseños personalizados de muebles para sala, comedor y cocina. También tenemos cortinas increíbles. Somos fabricantes. Estamos ubicados en la avenida Sesqui Centenario, referencia esquina con Puente Ajo Calle. Y por supuesto tenemos unos descuentos espectaculares. Visítanos a Fabri Muebles. Balón que se va perdiendo, aunque los dos equipos ya ligeramente cansados. Pero por la forma o por la altura que se juega, los Chancas deberían tener mayor resto físico, ¿no? Sí, pero nos han regalado un excelente primer tiempo de ida y vuelta. Se nota ya en estos minutos finales el desgaste físico. Buen partido, Alex. Buen partido, 1-1. Tiene que seguir ordenado los Chancas. Ahí Adrián Quiroz, que marcaba con mucha fuerza por datos, parecía jalar, reclama así uno. Aliancista Larios. En exacto 3 minutos. Se va a jugar 3 minutos más en este primer tiempo. Señoras y señores, va con la pelota. Los Chancas saliendo por la banda derecha. Este es Carlos Pimienta. A ver qué hace Carlos Pimienta. Maga muy bien. La pelota que viene para Franco Torres, el argentino. Con la 10 en la espalda, mete al centro. Este Franco cuando le pega fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Hace buenas diagonales, es rápido Franco Torres, pero Carlos Pimienta viene en ese aspecto, siempre buscando el pase largo. Que recordemos que el gol de Isaac Amargo vino de un pase primero de Pimienta a Franco Torres y luego de un centro de Franco Torres a Isaac Amargo. Hay tiro de esquina para los Chancas, minuto 46 de partido. Lanzamiento de esquina, Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura, estamos en la carretera central Rebelde Guairana. Señoras y señores, ahí está balón de Venecia al área. Se elevaba completamente endemoniado Mifflin, pero Villegas primero, antes para desviar esa pelota, otra vez Villegas. Uno de los grandazos del conjunto visitante. Aunque ya estaba adelantado. Ponía la pierna casi de taco González después de un rechazo. Parecía meterse al área, la gente se emocionaba. Señoras y señores, la tiene Camacho. Vamos, apuremos muchachos. No importa si falta terminar. Si para terminar falta 1 minuto. Hay que seguir jugando igual, estamos en casa. La tiene ahí, ya está. Mano. Tranquilamente amarillo porque levantaba intencionalmente la mano. Así es, mano del 15, Joel Lupu. Recordemos que Joel Lupu se falló un gol completamente solo al borde del arco de los Chancas y ahora intersecta con una mano. Minuto 46 de partido. Queda 1 minuto y medio para el final de este primer tiempo. Ahí era que gire Manzaneda, la tiró atrás otra vez. No perdió la pelota, pero hubiera sido mucho más inteligente si giraba y trasladaba la pelota hacia el arco de Prieto por la banda izquierda. En el medio campo, sector de occidente, lo tiene los Chancas. Toca con González, balón por la izquierda. Ayrton está suelto. Ahí está Ayrton. Busca el descuento a Ayrton. Descuenta bien. Falta. Falta clarita. Cristian Vázquez le derriba cuando ya estaba superándolo. El jugador Ayrton. Amarilla para Vázquez.
Así es, muy bien Ayrton Quintana. Se animó a hacer la individual, lo encaró, hizo la croqueta y el jugador Vázquez no le quedaba más que cortarlo con falta porque se venía ya metiendo al área grande y era jugada muy peligrosa. Minuto 47 con 30 segundos. Quedan 30 segundos para el final de este primer tiempo. Podría ser esta la última jugada del primer tiempo. Y qué mejor que irnos con un 2-1 al descanso. Sería increíble, genial. Si nos vamos con el 2-1, con el marcador arriba en este primer tiempo. Se acaba en cualquier momento este primer tiempo, señoras y señores. En efecto, ya lo habían superado a Vázquez, Cristian, Ayrton. Hacía uso de su calidad técnica para superarlo. Frente a la pelota está quedando Artillero al frente. Va quedando Quirós, también está el argentino Franco Torres, balón que viene hacia el área. Ya está en posición adelantada, indica el asistente número 2. Aunque tocaba, no era gol. Sí, pero bien ahí Camargo, que siempre se mete a buscar la espalda de los centrales cuando es ya final del primer tiempo. 1-1, un partido interesante, muy buen primer tiempo. Se ha salvado Sullana, se ha salvado los Chancas. Podía haber llegado el segundo gol para cualquiera de los equipos. Bien por la delantera de los Chancas. Creo que el profe Bayoli tiene que replantear con mucha cabeza ese marcador derecho, porque a Carlos Pimienta le está costando. Le está costando desde las transiciones defensivas, ¿no? Cuando sale el equipo de los Chancas a la altura del medio campo y tiene bastante espacio detrás de la espalda de Carlos Pimienta, el jugador Luis Olmedo con la número 23 de Sullana es un jugador muy peligroso, encarador rápido, que ha complicado en varias ocasiones al equipo de los Chancas por el sector de Carlos Pimienta. Creo que el profesor tiene que notar eso para el segundo tiempo y tendría que ingresar un jugador con mucha más velocidad. No sé si podría mover a Oshiro Takeuchi a ese sector o que ingrese Santiago Torres, que lo ha hecho ya, recordemos, ha jugado varias veces de marcador derecho. Bueno, yo soy de la idea que a lo menos para comenzar el segundo tiempo, antes ya lo decía, que se vuelva al sistema que estaba usando Bayoli. El profe tenía por la derecha a Oshiro Takeuchi. Solamente que le devuelvan a Pimienta como central, como se estaba jugando habitualmente. Y eso para mí sería probar. Y apuesto que el equipo empieza a jugar muy bien. Ya después, de acuerdo a las necesidades del partido, se puede ir haciendo otros cambios como lo que mencionas, ¿no? A lo menos de esa forma es lo que yo veo. A Carlos Pimienta ha sido una cuesta terrible para Carlos. Le han superado en muchas ocasiones, entendiendo más aún que Olmedo es bastante veloz. Así es, Alex. Como digo, partido interesante. Muy buena cantidad de gente en la tribuna norte. El segundo piso de la tribuna norte está prácticamente copado. Y toda la última gradería del primer piso también lleno de hinchas en los Chancas. La tribuna oriente no la puedo ver completa, pero imagino que debe estar a un 50%. La tribuna occidente sí, con baja asistencia. Pero bien, creo que tiene que ver de todas maneras la baja en el precio de las entradas, Alex. Sí, eso de todas maneras es una limitante para que la gente ingrese o no, porque los Chancas desde un inicio ha cobrado bastante carito. En los partidos anteriores se bajó. Ahora no tengo el dato, no sé cuánto fueron las entradas. Sí, las entradas norte estaban desde 20 soles. Pero lo importante es que ya se sabe, ya es de conocimiento público, de que ya se saneó el terreno de Winchos y Huancabamba para la ampliación del aeropuerto. Ahora, ese es un primer paso. Ya se saneó, nos dicen, la parte que estaba en disputa del terreno entre Winchos y Huancabamba, y ya ha pasado a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que enviar o transferir esa porción de terreno a Corpac, y Corpac, cuando tenga en su poder todo el terreno, puede ya solicitar la elaboración de un expediente técnico, Alex. Sí, cuando yo estoy pensando todavía si Bayoli no cambia esta forma, si Bayoli continúa de esta forma, cuando es demasiado evidente de que Carlos Pimienta lo está pasándolo mal, está sufriendo, lo están superándolo, y muchas veces
Incluso se le olvida que está jugando de marcador de punta derecho y se ubica en algunos momentos como central porque él está acostumbrado. De memoria va a ubicarse en automático, la cabeza le lleva a esa posición. Frente a este aviso, que es más evidente que esto no podría haber. Si para mí, a mi manera de entender, Baioli no hace caso a esto, el equipo podría perder si en caso que fuera el escenario por una situación tontísima, algo que está sobreavisado, mantenerlo incluso en pleno partido. Antes yo decía que a Carlos le podrían poner, devolverle a su sitio, pero por alguna razón Baioli lo sigue teniendo ahí de marcador de derecho, pero le estamos pasándolo mal. Hay varias ocasiones de goles prácticamente ya convertidos, nos salvamos. Terrible. Entonces, si estamos en empates, es por milagro. Nosotros tuvimos por ahí también algunos acercamientos, pero sobre todo creo que las más claritas la tuvieron los de Alianza. A ver, sí, se ha salvado los Chancas, es verdad, pero también ha tenido claras el equipo de los Chancas. Vamos a ver qué va a plantear el profesor Baioli para el segundo tiempo. Buen partido, como digo, desde el espectáculo. Hay puntos altos en el equipo de los Chancas. Muy bien Isaac Camargo, Jordan Gibbons siempre presente en el partido. Héctor González también siempre está muy atento. Ayrton Quintana ha estado muy claro en la marca también por su sector. Casi no han llegado complicaciones. José Miguel Manzaneda está jugando en una posición distinta a la que ha venido jugando en las fechas anteriores. Está jugando como falso 9, como 10 detrás de Isaac Camargo. Y Franco Torres muy bien, creo. Haciendo diagonales, aprovechando su velocidad y sacando centros precisos que han complicado mucho a Suyana, Alex. Sí, pero en resumen creo que yo soy partidario, estoy mucho más de acuerdo. Sigo mucho más de acuerdo con el esquema anterior que normalmente estaba utilizando Baioli. Esta no me terminó de convencer. Por momentos sigo algunas cositas por ahí. Pero no, del todo no. Yo lo veo mucho mejor, insisto, repito, el esquema anterior. De centrales, Héctor González con Carlos Pimienta. Por la izquierda, Ayrton. Incluso con 3 centrales, ¿no? Hay por ratos que hace de central, por ratos sube como contención, pero sobre todo como zaguero, Mifflin. Y por la derecha, por la derecha tendría que ser Mifflin, perdón. Mifflin por la derecha. ¿Estamos en pausa? Bien. Para lo del gol, usa las del gol, las más chéveres. ¿Qué tal te parece? Mucho frío, frío, pero eso les va a chocar. Pero los que deberían chocar serían los de Alianza. Por eso, se les va a chocar a los de Alianza. Para que se un tiempo Porque de un momento a otro el frío empezó a ser fuerte. Y a pesar del sol, o sea, está haciendo frío. Y el arquero está bien nervioso, creo. El de Siciliana. Ah, vino pues con Alianza. Sí, no le veo bueno. No, sí, porque creo que se puso bien nervioso después del segundo gol y contra el Mula. Además la suerte estaba alimentado con mano. Sí, estaba Pero alimentado. le dijeron primero que era mano. ¿De quién? ¿De ellos? De nosotros. No, de nosotros. Por eso lo habían anulado. Porque paró el árbitro y dijo que era mano. En realidad era posición alineada. Ah, ya dice que se le ha apagado el celular de la radio. ¿Desde qué hora estaba Cuando te empecé a decir hola, 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 ahí. Ya había terminado, ¿no? Ya he terminado el primer tiempo, ¿no? Dice que se ha apagado el celular de la radio, va a prender. Hoy anoche, justamente por este frío, así como un día me habré destapado, la garganta se amaneció terrible, ahora estoy pasándole un poco. Me estoy sacrificando, muchachos. A ver, escucha, Dada, me avisas cuando estemos, ¿ya? ¿Me puede llevar esa banquita? Está muy Sí. Otra cosa, cuando volvamos a leer me vayas leyendo, por favor. También estoy cagado de la olla. Ajá, ahorita lo lees todo. Sí, de canto a canto, ayer lo. Ya vamos a hablar al aire, ¿ya? Está jodido, ¿no? Sí, es
todavía, ¿no? Ahí eres tú. Cuando tenía esa pelota que está necesito, mira. Y viene hacia ti todavía. Eras tú, ¿no? Bien, estamos de vuelta al aire desde el Estadio Los Chancas, 4 en punto de la tarde. Ha terminado el primer tiempo de esta fecha número 14 del torneo de apertura entre Los Chancas y Alianza Atlético de Sullana. 1-1, goles de los goleadores. Anotó su 7º gol en el campeonato el jugador Graneros de Alianza Atlético de Sullana, y del lado de Chancas, Isaac Camargo ha anotado su gol número 5. Vamos con el apoyo comercial en la voz de Geralda. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi y TV HD por cable. Tenemos cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13. Al celular WhatsApp también al 983 668 864. La Mansión Casa Hotel totalmente renovado. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños al mejor precio. Atención y orientación por profesional químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Celular WhatsApp 983 668 909, frente al Parque del Reloj. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego, uniformes para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuelas 140. Celular WhatsApp al 939-342-868. Agradecemos a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Tenemos pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415-241. Agradecemos también a Intigas, el sponsor oficial del Club Los Chancas CIC. Almacén central a la espalda del Colegio Virgen del Carmen en San Jerónimo. Intigas, celular WhatsApp al 956-164-518. Pollería Super Gallo. ¿Quieres un pollito a la brasa? Super Gallo, tu mejor opción. Super Gallo, frente a ENSAP Chanca, cerca al Parque de Lampa de Oro. Llámanos al 966-688-196. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pagos de servicio, pagos de universidades, institutos y empresas. Atención todos los días en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interbank, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Si quieres también que nosotros anunciemos tu local de eventos, tu negocio, no te olvides de anunciar en Frecuencia Reportiva. Amigo oyente, hombre de negocio, inversionista, anuncia en Frecuencia Reportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales. Y mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no solo es un gasto, sino es una inversión. La radio y redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al 983-668-909, Avenida Andahuaylas 270. Se alquila departamento. Se alquila un departamento amoblado de 3 habitaciones y 2 baños, una sala, comedor y cocina. Ubicación Avenida Perú 395, cerca al hospital, bancos y estadio. Mayor información al 912-904-150 o al 997-391-256. Ahí también gracias a Corporación M&M. Vendemos mangueras HDPE de 16 milímetros hasta 4 pulgadas. También vendemos, como siempre, microjet, microaspersores, aspersores, accesorios, por supuesto, que tienen que estar ligados a los aspersores, como enlaces, uniones, test y mucho más. Igualmente vendemos mangueras duplex
desde 20 milímetros hasta 1 pulgada. Corporación M&M, tecnología en riego. Asesoramiento técnico gratuito con Vladimir, con el ingeniero Vladimir. También agradecemos a Fabri Muebles. Diseño y moda, modernidad y elegancia en muebles. Hacemos diseños personalizados de muebles para sala, comedor y cocina. Cortinas increíbles y con los descuentos especiales. Somos fabricantes. No lo traemos de Lima. Somos fabricantes y estamos en la avenida Sesquicentenario, esquina con el puente Ajocalle. Cuando en el primer tiempo pasaba, o bueno, en este entretiempo pasaba algo muy curioso, Alex, porque Chancas, como local, está en todo su derecho de regar parte del campo si lo desea, y estaba haciendo eso, estaba regando el campo del equipo de Sullana, y para que sea más rápido, ¿no?, el campo donde va a jugar Sullana esta vez, y el comisario de la Federación Peruana de Fútbol, a través de los micrófonos, solicitaba que se cese con el riego del campo, y es por eso que pasó. Pero está bien, hay que regar el campo, estamos de locales, y siempre también por el bien del espectáculo queda mucho mejor si el gras está mojado, porque la pelota corre más rápido. Sí, ahora el que está ahí con los micrófonos en el estadio, un conocido nuestro, Pepe Atanasio, no tiene la menor autoridad para ordenar que se haga algo. No, entiendo que el riego ha sido... Sí, pero recién estaba haciendo su ingreso, ¿no? El tema del riego entiendo que es un tema de equipo. Ha tenido que ser una orden desde arriba para hacer este riego, que en concreto ha sido en la cancha que va a estar ahora Alianza Sullana. Alianza Atlético de Sullana. Le regaron la cancha. A ver qué efecto conseguimos con esto. Pero más allá de estos apoyos que sirven, entiendo que los Chancas deberían jugar mejor. Pero a Baioli lo veo con el mismo esquema, hasta donde puedo entender. Que a mí, personalmente, no me gusta, André. No me gusta. A mí me parece interesante lo que está planteando el profesor, pero lamentablemente Carlos Pimienta no está acostumbrado a jugar en esa posición y le está costando enfrentarse sobre todo a un jugador tan rápido como lo es Olmedo. Vuelven ambos equipos al campo, los líneas van a verificar las mallas de ambos arcos y vamos a esperar el reinicio de este segundo tiempo, Alex. Sí, ambos conjuntos ya se encuentran en el campo de juego y antes de que se nos vaya, agradecemos a Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas y mucho más. Vas a encontrar productos tales como Farmex, de las marcas Farmex, Farmagro, Bayer, TQC, Conagra, Singenta. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Estamos en la carretera central Rebelde Guairana. Por supuesto, el asesoramiento gratuito de Froilán. Teléfonos 931-972-093 o al 917-982-990. Señoras y señores, este partido va a comenzar en su parte complementaria en estos momentos. La gente se acomoda en las tribunas. Hace lo suyo también las bancas de ambos conjuntos. Ambos conjuntos ya se encuentran prestos para comenzar este segundo tiempo. A ver qué tenemos en esta parte complementaria. Los Chancas obligados a ganar y romperle la racha. Y comenzó el segundo tiempo. Decía para ganarle o romperle la racha Alianza Atlético arriba. Mifflin lucha con el 11 arriba. Con el jugador Perleche. Se cae un hombre de los Chancas. Franco al piso. El árbitro dice que no hay nada. Alianza ahora por el costado izquierdo. Este es el 21. Perleche, que se mueve por todo el frente. Tiene esa libertad Perleche de jugar por todo el frente. Saca ahí Pimienta. Es que no, antes decía André que el planteamiento del profesor, la idea está bien, pero si el jugador no te responde, tú te vas a poner la soga al cuello. Claro, yo creo que ahí el profesor tiene que tener mucho cuidado. Le venimos avisando, o bueno, es lo que nosotros percibimos desde hace rato. Igual, pase lo que pase en este partido, se lo vamos a preguntar en la conferencia. Alex, ¿tú qué vas? Y si yo tengo la oportunidad en zona mixta, lo voy a hacer. Hay que preguntarle por qué insistía tanto con Carlos Pimienta cuando Paloma es un jugador tan rápido que lo venía complicando desde el inicio del partido. Va a sacar lateral, un poco tibio el arranque de este segundo tiempo. Señoras y señores, va por la izquierda, va a sacar de manos Horacio Benincasa, el capitán del conjunto norteño que empata este partido acá en Andahuelas de visita. Se demora una eternidad, un siglo. Ahí está Benincasa que saca arriba con la mano. Aleja el peligro. Ahí el jugador
Anda Buelino, Jordan Giving. Otra vez la pelota al lateral. Y otra vez se demorará una eternidad. En cámara lenta. Incluso creo que se toma un ratito para tomar un poco de aire, un poco de refresco. Y recién saca. Increíble. Balón arriba, saca. Salta el portero Camacho Jairo. Y controla la pelota. Balón por la izquierda. Demasiado largo. Termina recuperando Villegas para Alianza. Va tocando en el medio campo. Ahí está el 16. Fernández Estefano. Villegas. Villegas con la pelota. Alianza tocando por la banda derecha. Arriba. Trepado. Vázquez. Cristian. En el medio campo. Marcaba con mucha fuerza Manzaneda. Por la banda izquierda. Horacio Benincasa. Por la izquierda. Ahora con todo. Olmedo. Supera la marca del jugador Pimienta. Como siempre mete el centro. ¡Ah! Camacho Jairo. Aleja el peligro. No, pero qué terco. Esto sí. De todos los que hacía el profe, siempre la aplaudí. Pero esto no me parece, es increíble. Sigue pasando a puros Pimienta y no lo mueven. Es increíble. No entiendo esto. Bayoli. Insiste con Pimienta en la cancha. Balón que viene hacia el centro. Arriba. Cabezazo. ¡Ah! Camacho. Parecía que la pelota ya se metía al arco de Jairo. Pero termina controlándolo finalmente. Balón por la izquierda. Saca de manos Camacho. Toma la pelota Ayrton. Manzaneda la tiene Mansa. José Miguel. Oshiro al medio. Está solo. Bien. El servicio que viene para Jordan. Avanza el capitán. Vamos Jordan. Va ahora en busca del segundo gol. El conjunto local. A ver qué sale en esta jugada. Viene el centro. Aunque se resbalaba Franco Torres. Y la pelota fue a parar a Prieto. Lanzamiento de fondo. Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura. Venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Encontrarás productos de las marcas Farmex, Farmagro, Bayer, TQC, Conagra, Singenta. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Estamos en la carretera central Rebelde Guairana. Balón al medio, controla Alianza. Señoras y señores, con toda la parsimonia del mundo, Olmedo, balón arriba, buscando a su compañero Graneros. Pero el arquero Jairo Camacho no tiene problemas al controlar la pelota. Jairo. Balón por la izquierda ahora Ayrton. Va Ayrton. Trepa con la pelota. Amaga. Le pone pausa al fútbol. Atrás para Adrián Quiroz. Ambos conjuntos sin cambios. Así es, ambos conjuntos sin cambios. El equipo de Sullana para una línea de 5 claramente en su defensa. Quizás ya planteando un segundo tiempo un poquito más defensivo y buscando la contra con la velocidad de sus delanteros. Pero Chancas sigue como inició el primer tiempo. En arriba que venía buscando a Camargo y Sacra, pero la defensa le cubre muy bien ahí de Nincasa. Balón en el medio campo, la tiene Alianza ahora. El conjunto de Sullana avanza a ritmo lento, pero puede causar mucho peligro. Va recibiendo la pelota Lupu. El quien ya tiene cartulina amarilla, balón por la izquierda, está solo ahora Olmedo. Va a estar ahí el Olmedo, como siempre peligroso. Mete el centro de zurda con comba. Arriba se levanta. Muy bien González para alejar el peligro. Se tira Adrián Quiroz. Complementa Franco Torres ahora, contragolpe del conjunto local, va, ahí está, defienden 3, cargan 3, por la derecha ya pasó Franco Torres, balón para Oshiro, se disparaba Franco por la derecha, pero prefieren jugar con Oshiro, a ver, Oshiro de derecha, la pelota que choca en el travesaño arriba, casi en la esquina con el poste izquierdo, casi rompe el parco de Daniel Prieto, puede ser el segundo, acaba de perderse Oshiro Takeuchi. Un excelente disparo de Oshiro Takeuchi que iba al vértice izquierdo del palo, al segundo palo del portero. Estaba completamente vencido el arquero Prieto. Muy bien Manzaneda en hacer la diagonal por afuera para jalar la marca. Le quedaba completamente servido para pegarle bien Oshiro. De milagro se salva Alianza Atlético de Sullana y esto sigue 1-1 en estos segundos, en este segundo tiempo. 50 minutos de partido, Alex, cuando se viene Giving. Jordan, el capitán, avanza ahora otra vez Oshiro por la banda izquierda, como siempre trepando, pasa también ahí, Ayrton se perfila Oshiro, y otra vez se salva Alianza, otra vez que disparo que hace Oshiro, está inspirado en estos momentos Takeuchi, acaba de salvarse, y otra vez de milagro el conjunto norteño, buscando en el segundo los Chancas, a ver si llega a esto en cualquier momento, es el tiro libre. Perdón, tiro de esquina para el conjunto local. Va a pegarle Franco Torres, el argentino. Señoras y señores, Franco va a adelantar, atención. En el arco de Prieto, balón hacia el arco. Aleja el peligro la saga de la Alianza. Recupera a los Chancas con
El jugador Giving ahora. Quintana. Va Ayrton. El zurdo. Mete al centro. Choca bien un rival. Buena la intención, pero lo interceptan. Sale Alianza desde el fondo. Este Lupu. Va Lupu. Arranca Lupu. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Por la derecha está habilitado el número 29. Este es Graneros. Balón arriba. Buscando que vaya Larios. Pero primero los de Chancas. Quedan cortos los de Alianza. En el fondo recupera los Chancas. Este es Giving Jordan. Jugando en el medio campo. Adrián Quiroz. Ahí está Adrián. Balón por izquierda. Recibe Ayrton. El zurdo. Toca para Manzaneda. Recibe ahora Giving. El capitán. Balón por la derecha. Abre la jugada hacia el costado derecho. Adrián Quiroz. Recibe la pelota. Manzaneda. Más apagado en este segundo tiempo Alianza. A comparación del primer tiempo que salieron con todo. Ahí está Ayrton. Mete al centro. Ayrton. Pone la cabeza Villegas. Y echa esa pelota al córner. Bien, Ayrton Quintana haciendo un centro fuerte. Buscando más un desvío que un cabezazo. Y se sigue salvando Sullana en este inicio del segundo tiempo. Primeros 7 minutos del segundo tiempo. Completamente superior los Chancas. Tiene que aprovechar este momento y saber llevar al marcador y convertir el segundo para darle mayor tranquilidad al equipo y a los hinchas. Tenemos que ganar este partido. Va a pegarle ahí hasta quién, Adrián, si no me equivoco, sí, en afecto, adelanta. Deja la apuesta final para Franco Torres, balón hacia el área. Arriba el grandazo, Villegas. Aleja el peligro. Pero recupera rápidamente el conjunto local con Giving. Este es Adrián, que hacía una de lujo, la están quitándole. Y este rápido jugador. Olmedo se molesta ahí. El asistente técnico del profesor Baioli. La intención era buenísima, pero le hicieron la lectura. Adrián Quiroz, que perdió la pelota para la fortuna de él. Se perdió lateral a favor nuestro. Va a jugar Pimienta de manos. Ahí está, recibe la pelota. Manzaneda, Pimienta. La levanta arriba. No es su puesto. No es su puesto de Pimienta. ¿Cuánto le está costando este partido? Pero no sé por qué la terquedad de César Baioli de tenerlo ahí. Ahí el arquero recibe la pelota después. Que cabeceaba Mifflin. Saca de esta forma por la izquierda. Ahí está, vamos. Ayrton. Instala con la pelota. Oshiro en el medio campo va tocando el conjunto local. Oshiro con la pelota. Dejó bien la apuesta para que vaya Ayrton por la banda izquierda. Carga el conjunto local. Ahí estaba el que salió esta jugada. Ahí está Ayrton. Amaga Ayrton. Se cae Ayrton. Lo está empujando. La tiene Manzaneda. Posición adelantada. Si se está desviando, no sé, no entiendo por qué cobran posición adelantada cuando la pelota le llega a Manzaneda después de que un jugador de Sullana la termina rechazando mal. Pero bueno, se salva de milagro otra vez Alianza Atlético de Sullana, muy superior los Chancas en este minuto de partido. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, TV HD por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13. Celular WhatsApp 983 668 864. La mansión Casa Hotel, totalmente renovado. Y también a Farmacia Cristo Rey. Calidad total de medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico, farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años, al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Estamos en la avenida Andahuela 270. Celular 983-668-909. Frente al Parque El Reloj. Balón arriba, corría Camargo, se cae, Prieto se resbala, no hay nada. Se va a levantar un partido que deberíamos liquidar ya con varios goles a lo que se pueda. Así es, Chancas tiene que meter el segundo gol. Está jugando bien, está siendo superior, está buscando, pero hay que llevarlo al marcador, porque este Sullana es un equipo que con poco te puede hacer daño. Muy superior, repito, Chancas en estos primeros 10 minutos del segundo tiempo. Intigas, sponsor oficial del Club Los Chancas, almacén central a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Intigas, pedidos al celular WhatsApp 956-164-518, repito. Celular WhatsApp 956-164-518. Ahí tiene complicaciones en la salida de Alianza, en el fondo con Villegas. Ahora Prieto, obligado a romperla con todo arriba. Gana muy bien Pimienta, pero a cualquier parte. Pimienta no está en este partido.
Increíble, no entiendo. ¿Por qué, profe? Si bien a Vivaldo tenía la misma cosa de la terquedad cuando algo no funciona, pero con Baioli pareciera que Baioli era un poco más inmediato. Bueno, todos cometemos errores y ojalá que esto sea un pequeño bache, porque hace rato que Pimienta anda mal, pide a gritos de que ahí no ando bien y lo siguen teniendo ahí. Así es, cuando se viene un cambio, va a salir Vázquez, va a ingresar con la número 2, Alexis Cosío en Sullana. Es el primer cambio del partido. Todavía no mueve el banco el profesor Baioli. Esto sigue 1-1, minuto 57 de partido. Se cae Ayrton, cobra falta el árbitro, sí. Salida para el conjunto local que empate este partido. Larios cometía falta Ayrton, Quintana, señoras y señores. Va a jugar desde su propio terreno, casi de la esquina del córner, ahí en la esquina. Oriente con norte, va a pegarle Mifflin Leonardo, con el 15 en la espalda. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, este es Radio Andahuaylas 6 por la señal 106.5. Va a pegarle Mifflin, Leonardo. Va a pegarle Mifflin desde el fondo, va a adelantar Mifflin. Completamente lejos del arco de Prieto, balón arriba, que viaja por el aire a cualquier parte. Y saldrá el arquero Prieto completamente solo. Así es, un pase demasiado largo de Héctor González. Retiene y hace tiempo el arquero de Sullana. Queda mucho tiempo, yo creo que se está apresurando Sullana en hacer tiempo. Recién vamos 57 minutos de partido. Queda más de media hora. Tiene que mantener la calma en los chancas y buscar cómo lo está haciendo sin desordenarse en la defensa. Ahí está Ayrton, va a proteger la pelota Ayrton. Ganaba el hombre de Sullana. Tiene que apoyar Leonardo, la pega arriba, a ver si cae dentro del campo de juego. Sí, la controla ahí con un poquito de dificultad, pero ahí va. Manzanera la T, finalmente la controla muy bien, balón por la derecha. Va tomando Quiroz, vamos. Adrián que toca por la banda derecha, la tiene ahí hasta Pimienta. Cruzó la línea central del campo de juego. Este es Oshiro, el de Chuzo Naranja, la tiene ahora Pimienta. Ay, se equivoca Adrián Quiroz. Quita muy bien, recupera los chancas en el medio campo, la tiene ahora Givin, balón por izquierda, está solo Ayrton, prefiere ir por la individual, va, avanza, prendió la moto ahí, Mifflin de izquierda, ¡ah! Intentó bien Mifflin, es el primer disparo que le veo en toda la carrera que está haciendo acá en Andahuaylas. Está bien, ya hay que probar de fuera porque acumula mucha gente Sullana en defensa. Otra vez Leonardo Mifflin vuelve, recupera y sale. Se nota un poco más cansado Sullana, no es el mismo equipo del primer tiempo. Y eso hay que aprovecharlo de la mejor forma. La tiene ahí Manzaneda, trepa con todo. Shiro, balón para él. Ahí está Shiro. ¡Ah! Se lo están cruzando ahí. Llegaba con lo justo Perleche. Interceptaba. Hombre caído en Sullana. Es que por momentos, y la parte más débil del equipo, Pimienta, por su ubicación. Si jugaba de central, normalmente responde bien por arriba. Así es, de todas maneras le cuesta a Pimienta. Pero ahora, desde lo físico, se nota claramente un descenso en el desempeño físico de Sullana. Vemos a varios jugadores con la mano en la cintura. Vemos a dos defensas, a Lupu también con la mano en la cintura. Lo mismo Larios. Muchos jugadores de Sullana con la mano en la cintura, sintiendo la altura, los casi 3.000 metros. Y también considerando que han tenido un primer tiempo con amplio despliegue físico. El profe Baioli todavía no llama a ninguno de la banca, pero ya vemos varios jugadores calentando. Ahí carga Sullana, el 29 estaba solo frente al arco Graneros. Increíblemente acaba de perderse Alianza. Señoras y señores, Jairo Camacho puso la mano, también se recuperó rápido. Le agarró mal parado Héctor González, casi convierte el segundo Alianza. Así es, casi llega un gol de Sullana por un error y una desatención de los chancas. Era un pase largo del defensa de Sullana, no puede rechazar el defensa, Héctor González no controla y Graneros de milagro termina errando. Intercepta el mismo González y es tiro de esquina para Sullana. Va a sacar un corte en el conjunto del norte. Señoras y señores, va a haber dos cambios en el conjunto local, ¿no? Gracias Gerald, haciendo trabajo de campo. Va a pegarle la esquina. Ahí va Alianza, balón que viene hacia el área. Pone la mano Jairo Camacho. La pelota se pierde, finalmente saca de fondo, ganaba arriba Villegas. Uno de los más altazos del partido. La pelota iba con dirección al arco, pero estaba bien ubicado Jairo Camacho y evitó, puso la mano, rechazó y finalmente corresponde un saque de fondo para el conjunto de Andahuaylas. Va a sacar ahí González.
La gente se impacienta por momentos, quieren goles. Bueno, todos queremos un gol, pero tira mal a Ayrton a cualquier parte, el zurdo, recupera en el medio campo, Alianza, pierde la pelota ahí, el jugador Derin Casa la tiene ahora, los Chancas domina de esta forma, toca ahí Takeuchi, pasa por la izquierda, Quiroz Adriana al medio, ¿quién espera? Este es Givin, la tiene Givin, balón por la izquierda, balón que viene para Ayrton, va a coger la pelota demasiado, alcanzó Ayrton, la tiene Ayrton con la pelota, la puntea, pero la están quitando ahí, desde el fondo sale muy bien, Alianza, balón arriba, cubre Leonardo Mifflin, le están jalándole, este es Graneros Miguel, que le gana el duelo a Mifflin, pero que jalaban, reclama falta Mifflin, el árbitro dice que no hay nada, lo tiene controlando rápidamente, ahí solo está Larios, se apoya con Lupu, este es el 22, y sí que la tiene el 23 ahora, Olmedo, balón por la izquierda, ahí va Alianza, carga peligrosamente por el costado derecho, marcaba Oshiro, mete al centro, González de cabeza, y el balón se va perdiendo, no se pierde, llega la pelota, Alianza, creo que se tiene que haber algún movimiento urgente. Así es, se vienen dos cambios en Chancas. Va a ingresar Pablo Bueno y Flavio Fernández con la número 14 cuando se viene Suyana. Va Alianza, ahí está Camacho por 2, ahí está Jairo. Y Baioli sigue estático. Si bien prepara un cambio, pero a lo que veo no se va a mover Pimienta de ese lado. No me gusta nada en esa posición Pimienta, Carlos. Es un buen jugador, pero central. Ahí le va mucho mejor. La tiene Adriana. Ahí está arriba, que un balón que viene buscando a Camargo demasiado alto. Así es, pase muy fuerte. Igual era offside de Isaac Camargo. El partido está completamente abierto. Chancas no aprovechó los buenos minutos que tuvo al inicio de este segundo tiempo. Y ahora se van quedando muchos espacios para ambos equipos. Puede llegar el gol en cualquier momento. Cuando se viene dos cambios en los Chancas, sale con la número 9 Isaac Camargo, ingresa con la número 27 Pablo Bueno. Y también se va a retirar del campo Franco Torres con la número 10 y va a ingresar Flavio Fernández con la número 14. Varios jugadores cansados, con la mano en la cintura. Queda mucho partido todavía por delante, recién van 64 minutos. Igual, me sumo a tu pedido, Alex. Me parece que tiene que ingresar Santiago Torres en vez de Carlos Pimienta, porque le está costando la transición defensiva. Va a seguir parado con 4 hombres atrás, Chancas, Ayrton Quintana, Leonardo Mifflin, Héctor González y Carlos Pimienta. Y en el medio quedan Adrián Quiroz con Jordan Givin. Ha ingresado Flavio Fernández por el sector izquierdo. Por la derecha se ha movido Shiro Takeuchi. Y arriba queda Manzaneda con Pablo Bueno. Yo pensé que iban a sacarle o reacomodarlo a Pimienta, pero no. Y también creí que salía Adrián Quiroz, pero no. Algo me dice que esto no resuelve el problema de los Chancas. A ver, ojalá. Está equivocada, está Givin. Va Givin, toca con Flavio Fernández, otra vez Givin, balón por la izquierda. Ayrton está ahí. Amaga muy bien Ayrton la pelota, se mete al área diagonal, ya está de 3 dedos, balón que despeja la defensa. Pero recupera rápidamente los Chancas con Quiroz, Adriana. Va Adrián, ahí está Quiroz, balón por la derecha. Va a tocar con Manzaneda, que se recogió un poco. Manzaneda con Adriana. Ahí está el zurdo, puede probar. ¿Con quién juega Adriana? No se anima, ahí está. La devuelve con Flavio Fernández, balón por la izquierda. Falta contra Adrián Quiroz, que está sentido. Falta del jugador Lupu. Lanzamiento libre que va a ser peligroso a favor del conjunto local. André Vargas. Así es, falta clara. Se juntaron bien Adrián Quiroz con Flavio Fernández, que es el recién ingresado. Lo termina pateando el jugador de Suyana a Adrián Quiroz. Y se viene recuperando. Va a haber un tiro libre para los Chancas. Esa María para el número 21, creo. A ver. No, Lupo está con botines amarillos. Ahí parado. Botines anaranjados. Sí, el 21 Perleche es el que hace la falta. Termina ganándose la cartulina amarilla. Y es un tiro libre bastante peligroso para los Chancas. Se para frente al balón el jugador José Manzaneda. También está Adrián Quiroz y Jordan Givin. Minuto 66 del partido. Despierta la hinchada de la tribuna. Está mermado físicamente Alianza Atlético de Suyana. Chancas tiene que ir con toda por los 3 puntos. Artilleros de la frente. Señoras y señores. Está Givin. Estaba Quiroz. También sigue Quiroz. Parecía alejarse. Está Manzaneda.
¿Será una lanzagranada? ¿Un misil? ¿O un bazucazo con curva? ¿Quién va a pegarle ahora? Atención, el arco de Prieto. Lanzamiento peligroso a favor de los chancas, puede ser segundo. Espera Prieto. Ahí el árbitro llama la atención a ambos jugadores, tanto a Pablo Bueno y también al zaguero. Parece que es Alexis Cosío con el 2, que tenía empujones con Pablo Bueno. Señoras y señores, suspenso en el arco de Prieto. Va a pegarle Manzanera con los 7 en la espalda. Ahí está Manzanera. Prieto pone la mano y aleja el peligro. Se cae un hombre de Sullana, falta para afuera. Así es, falta de Manzanera, lo movía en el aire. Cae mal el jugador de Sullana. Y es tiro libre en salida para Sullana. Bueno, se vienen 2 cambios en Alianza Atlético de Sullana. Va a entrar el número 8, Federico Illanes. No sé cuál es el otro. Vamos a tratar de validar el número. Vamos a ver quién sale ahí, atentos al tablero. Va a ingresar el número 11 también me parece. Ahora vamos a ver. El número 7 va a ingresar. Va a ingresar el número 7 que es Rodrigo Castro. Y va a salir con la número 11, Larios, el jugador Larios. Sale Larios con la 11. Ingresa Rodrigo Castro con la número 7. Adicionalmente va a ingresar el número 8, Federico Illanes. Vamos a ver quién es el otro jugador que sale. Están preparando la cartilla. Minuto 68 de partido. Va a salir el número 15. Me parece que es Lupu. Va a salir 15 Joel Lupu y va a ingresar Federico Illanes. Aprovecho para agradecer a nuestros auspiciadores: la Mansión Casa Hotel, Farmacia Cristo Rey, Ferretería Gutiérrez, Tortas Rodas, Intigas, nuevo auspiciador oficial de los Chancas, Pollería Super Gallo, agente Interbank de Farmacia Cristo Rey Andahuaylas. Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415-241. Repito, 988-415-241. Intigas es el nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Ya saben, si desean hacer pedido de sus balones de gas, comunicarse al 956-164-518, Alex. Ahí se caía Mifflin sentado. ¡Ah! ¡Gol! De la Alianza Atlético, señoras y señores. Perleche, a los 69 minutos de este partido, agarró una zurda bien direccionado y la saca. Quedaba mirándolos porque estaba algo lejos el jugador, pero igual sacó un latigazo de izquierda y no pudo reaccionar a tiempo Camacho. De esta forma convierte en segundo el conjunto del norte. Un fierrazo de lejos, muy lejos, de unos 40 metros de distancia, muy fuera del área grande. Un fierrazo del 21 Perleche, imposible para Jairo Camacho. Fuerte, fuerte. Al segundo palo y es un golazo. Sin haber hecho mucho en este segundo tiempo, el equipo de Sullana termina convirtiendo el 2-1 cuando hay agresiones cerca a la banca de los Chancas. Corren los policías, corren todos los suplentes de Sullana, vienen todos los suplentes de Chancas. Vamos a ver, hay que mantener la calma, no podemos ganarnos rojas de forma innecesaria. Tienen que salir de ahí. Ha habido agresiones fuertes, no sé si has podido ver algo, Alex. Sí, pareciera estar involucrado un jugador de Alianza, lo vi ahí, y después era uno integrante de la banca de los Chancas con el buzo completo de los Chancas, que se fueron a mano, a puño limpio, ahí se agarraron y naturalmente luego todos. Primero fue Bayoli a separarlos, a apoyar, y al darse cuenta tanto la banca de los Chancas y también de Alianza se amontonaron ahí todos ahí. Así es, mucha gente. No le conviene esto a Chancas perder minutos. Ahora que falta todavía mucho tiempo por jugarse, hay 20 minutos de partido todavía. Tiene que salir Chancas de ahí, tienen que volver a jugar rápido. Sullana está cansado, Chancas tiene con qué hacerle daño, tiene con qué empatarlo y después buscar los 3 puntos. Chancas tiene que ser inteligente y salir de ahí rápido y buscar que se reanude el juego rápido. De repente el árbitro va a ir al VAR todavía a revisar qué pasó. Descontrolado, un integrante del cuerpo técnico de Sullana, enteramente de buzo azul marino con una banda celeste en el pecho y la espalda. Descontrolado, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay expulsados. Atento
al árbitro principal, Alex. Sí, las cosas se van calmando, pero terrible. Exactamente no sé por qué haya comenzado. Pero repito, Baioli es el que se dio primero cuenta de todo el enfrentamiento que eran dos personas. Uno de los Chancas y otro de Alianza. De los Chancas noté uno con buzo entero, buzo y polo, o la casaca, perdón. Mientras que de la Alianza Zuliano no lo distinguí. De pronto veía un jugador. Pareciera que sea un jugador, no, al final todos corrieron, no pude distinguir lo de Alianza, no sé quién era. Pero Baioli, eso sí vi clarito. Baioli corrió, estaba a unos 30 metros de distancia de él y intentó separar. Después todos se amontonaron y las cosas volviendo a la calma con un Chancas que particularmente no me convence. Con Carlos Pimienta, no porque sea mal jugador, sino no lo pusieron en su lugar habitual. Y las debilidades de los Chancas en promedio han sido por este lado. Por ese lado de Pimienta. Y profesor Baioli increíblemente lo sigue teniendo. No me voy a cansar de decirlo porque por eso estamos pasando apuros en este partido. Y estamos perdiendo 1-0. Arriba. Para mí Camargo seguía corriendo bien. Entra Pablo, que es un jugador más estático. Si bien tiene una característica excepcional para jugar de cabeza, pero no corre, no estorba, no marca. Es rarísimo que haga él eso. Siempre espera. Y cuando la pelota le cae bien a la cabeza puede hacer un gol. Pero Camargo para mí seguía corriendo. Ahora Franco también, que le empuja bastante al equipo. Pero lamentablemente la interpretación de Baioli es distinta a la percepción que tenemos acá. Y no le está... Así es, el jugador Lupu estaba saliendo con la número 15 y hay un miembro del cuerpo técnico que parece que le dice algo y Lupu es el que agrede a este miembro del cuerpo técnico de los Chancas. Lupu ya había salido del campo, pero agrede con los brazos, con las manos, y ahí es que empieza toda la discusión. Sí, no. El integrante de los Chancas le dice algo, ¿no? Y Lupu se calienta y agrede. Ahí comenzó toda la figura. Así es, vamos a ver. Acciones paralizadas desde el minuto 69. Van 4 minutos de paralización, casi 5. Vamos a ver si el árbitro repone esto también al final de los 90 minutos. Siguen las acciones paralizadas, minuto 74 de partido. El árbitro todavía no ha sacado ni una tarjeta, me parece. Vamos a estar atentos, Alex. Mientras yo aprovecho de agradecer a los auspiciadores. Tú atento a ver si hay tarjetas. La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, TV HD por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala ejecutivos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 2056 13 o al celular WhatsApp 983 668864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños al mejor precio. Atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, celular WhatsApp 983-668909 frente al Parque del Reloj. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco por agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342-868. Continúan acciones paralizadas, el árbitro está revisando imágenes del VAR, comunicándose con sus asistentes. Ya van 6 minutos paralizados. Agradecemos también a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby showers, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415-241. Intigas, nuevo sponsor oficial del Club Los Chancas. Si deseas pedir tu balón de gas, comunícate al celular WhatsApp 956-164-518. Almacén Central, a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Intigas. El árbitro parece seguir recabando información. Todavía no muestra. Hay una amarilla. Hay una amarilla para un suplente del conjunto suyanense, Alianza Atlético me refiero, y se va corriendo hasta donde están haciendo los trabajos por ahí competitivos los suplentes también de los Chancas. A ver a quién le muestran la cartulina amarilla.
Dicen a uno. ¿Quién es? No lo distingo desde acá, pero hay uno de los suplentes de los Chancas que recibe tarjeta amarilla y también uno de los de Sullana. Bien, este partido se va a reanudar, pero con un lunar nada agradable en el encuentro. Así es, amarilla para Santiago Torres. No sé si ha expulsado a alguien del banco en Sullana. Minuto 76 de partido. Van 7 minutos de paralización. Recordemos que este juego ha parado al minuto 69. Ya vamos corriendo 77 minutos. 8 minutos de paralización en total. Imaginemos que va a dar por lo menos 10, 12 minutos de reposición o incluso más. Al final de los 90 siguen las acciones paralizadas en el estadio Los Chancas. Pollería Super Gallo. ¿Quieres un pollo a la brasa? Super Gallo, tu mejor opción. Encuéntranos frente en Zap Chanca, cerca del Parque Lampa de Oro. Llámanos al 966-688-196. Pollería Super Gallo, 966-688-196. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesas al extranjero, pago de servicios, pago de universidades, institutos y empresas. Atención, todos los días en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interbank, Avenida Andahuaylas 270. Se reanuda el partido, señoras y señores. Ahí después de 8 minutos, 9, casi 8 minutos de paralización. Jugada Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Estamos en la carrera central Rebelde Guairana. Los Chancas. A ver qué le queda a los Chancas, qué ofrece. Repito, personalmente no me gusta cómo juega hoy día. No me gusta cómo está jugando. Adrián en el medio campo. Giving. Balón por la parte posterior. Ahí está Mifflin jugando con Ayrton. Ayrton toca hacia González. El argentino levanta la cabeza. Amaga muy bien. González toca por la banda izquierda. Está recibiendo la pelota Jordan. Giving con la pelota del capitán del conjunto de Andahuaylas. Ahí está el jugador Ayrton que esperaba la pelota. Se cae Ayrton. Se queja de un gran dolor. Y José Villegas, el zaguero que comete la falta. Dice, pero ¿en qué momento? Jamás, según yo. Siempre fui a la pelota, decía Villegas. Lanzamiento libre por el conjunto local. Así es, Villegas reclama que no hizo nada, pero sí es falta porque llega tarde y lo termina impactando Héctor Quintana. Y es tiro libre para los Chancas. Se paran frente al balón Adrián Quiroz y Jordan Giving. ¿Quiénes tienen amarilla en el partido? Del lado de los Chancas, solamente Leonardo Mifflin. Mientras que en el equipo de Sullana, el jugador Vázquez que ya salió y el jugador Perleche están con amarilla. En efecto, muy parecido al tiro libre de antes, señoras y señores, fanáticas y fanáticos de fútbol. Bastante parecido al de antes. Artillero al frente. Va a pegarle Giving. O será Quiroz. Han quedado los dos hombres de Andahuaylas frente al arco, frente a la pelota. Atención. En el arco de Prieto. 3 hombres en la barrera. Va a tomar distancia Giving. Ahí está Giving de pierna derecha. ¡Ah! Terrible. La pegó mal arriba. Feo, desviado. Sí, le pegó horrible Jordan Giving. Totalmente desviado. Se la pedía Manzaneda. Se la pedía también Pablo Bueno. Desaprovechamos una oportunidad clara. Minuto casi 80 ya. Minuto 79 de partido. Y van a ingresar 2 cambios. Va a ingresar el 90 en los Chancas, Kevin Sánchez. Y el número 24, Ángelo Pizorno. Es que seguramente a Ángelo es por Pimienta. Sospecho que es eso, pero le está corrigiendo. No de la forma como se debería corregir. No sé qué le pasó hoy día a Baioli. Increíble. Ahí está Ayrton, sale. Lo cierto es que esto continúa. Sale muy bien Ayrton por la banda izquierda. Dejaba la puesta para Mifflin. Ahora este es González, el argentino. Mira el panorama. Visualiza el campo de batalla. Y la va terminando por la banda derecha. Ahí está. Está Pimienta. Mete el centro. Pimienta arriba. Fácil para Alianza. No le han funcionado mucho esta forma de juego a los Chancas, señoras y señores. Va teniendo la pelota el de Alianza. Este es el 7, Castro. Rodrigo. Desde el fondo la rompe con todo. Arriba, vaya. Está buscando peligrosamente. Está Graneros. Sale el arquero. Camacho, Jairo. Con la pelota el conjunto de Andahuaylas. Recibe la pelota Adriana. Quiroz la puso arriba para que vaya. Ahí está bien. Para Flavio Fernández que la picó demasiado. Alcanza la pelota, sí. No, mal. La alcanza, pero la termina regalando a un rival. Recupera rápidamente los Chancas en el medio campo. 3/4 de cancha, terreno del conjunto visitante. Mete el centro, ahí está Quiroz. Se eleva la saga. La pelota se va perdiendo lateral. Si salía mal el rechazo del jugador Villegas,
en Sullana, recuperaba a Ayrton Quintana y metía un centro a Adrián Quirós que termina enviando lateral el jugador de Sullana. El cabezazo de Pimienta, ¿no? Sí, este es Pablo. Pablo Bueno, que se elevaba, pero no fue suficiente. La pelota se pasó rozándole la cabeza. Al saque de fondo se va Oshiro. Señoras y señores, se va Oshiro Takeuchi. Kevin Sánchez. Entra Kevin Sánchez en reemplazo de Oshiro Takeuchi. Y va a ingresar también el número 24, Ángelo Pizorno, el reemplazo de Leonardo Mifflin, que para mí hizo un buen partido. Al que le está costando es a Carlos Pimienta, que va a seguir jugando como marcador derecho. Hay saque de meta para Sullana. Estamos viviendo ya el minuto 82 de partido. Quedan 8 minutos para el final de los 90 reglamentarios, pero recordemos que el juego estuvo paralizado por 9 minutos a causa de un problema al borde del campo. Prepara 2 cambios. Alianza Atlético. Aparentemente ya quieren asegurarle el partido. Están ganando 2-1. Pierde, señoras y señores, acá. Vamos con el tiempo. Y marcador André Vargas. Tiempo y marcador gracias a la Mansión Casa Hotel, Farmacia Cristo Rey, Agente Interbank e Intigas, el nuevo sponsor del club Los Chancas. 83 minutos ya. 83 minutos de partido. 2 para Alianza Atlético de Sullana, 1 para Los Chancas. Hay un cambio en Sullana, va a salir el delantero Graneros y va a ingresar, vamos a ver quién es el que ingresa. Alex, hay que estar atento. Sale Graneros y ha ingresado en su reemplazo. Hay que estar atentos. Va a salir también el número 29 y va a ingresar el número 19. Acciones paralizadas. Acciones paralizadas en el campo. Está saliendo, recordemos, salió Graneros con la 29, ingresó Mauro Pérez con la 19. Y el otro que sale, ¿quién es, Alex? A ver si definimos. A ver, el 23 ha salido. Ha salido el 23 cuando viene el 19. Sí, ha salido el 23 y el 29. Han salido Graneros y ha salido Olmedo. Ha ingresado con la número 20 el jugador Jimmy Pérez y con la 19 Mauro Pérez. Los dos Pérez ingresaron. Jimmy Pérez con la número 20 y con la 19 Mauro Pérez. Se juega minuto 84 de partido. A ver qué ofrece Los Chancas después de tener una tarde complicada con pelea incluida. Señoras y señores, jugada Corporación M&M. Vendemos mangueras HDP desde 16 milímetros hasta 4 pulgadas. Microjet, microaspersores, aspersores accesorios como enlaces, uniones test y mucho más. También vendemos mangueras duplex desde 20 milímetros hasta 1 pulgada. Corporación M&M, tecnología en riego. Asesoramiento técnico gratuito con el ingeniero Vladimir. Visítanos al costado del Hotel La Mansión. Cometen falta en contra de Pablo. Lanzamiento libre a favor del conjunto local que busca el empate. El tiempo se la corta para buscar el triunfo. Y nunca habré entendido por qué Baioli la tuvo siempre en el lugar que no le corresponde y no le está jugando bien a Pimienta. Pregunta de cajón en la conferencia, increíble. Nunca le terminé de entender a Baioli. Señoras y señores, va a pegarle. ¿Quién está ahí? Quirós, ¿no? Adrián Quirós va a pegarle. Balón que viene hacia el área. Se defiende la saga. Córner a favor del conjunto local. Así es, tiro libre de Adrián Quirós, que iba al punto de penal. Rechaza muy bien el defensa de Sullana. Hay tiro de esquina, minuto 85 de partido. Se defiende con todo Sullana. Ya renuncia prácticamente al ataque. Va a defender con todo lo que tenga. Adrián Quirós que sacaba el córner ahí con todo Giving mal por encima. Parece que perdimos la brújula. Sí, tenemos que mantener la calma. Todavía queda mucho tiempo considerando el tiempo adicional que debe dar el árbitro. Muy cansado Sullana. Chancas un poco desmotivado desde lo emocional, pero tiene que seguir buscando tanto por las bandas, aprovechar a Flavio Fernández, que acaba de ingresar, es un jugador rápido. Y buscar los centros, que sabemos que Pablo Bueno tiene buen juego aéreo. Va a sacar Prieto de derecha arriba hasta el campo contrario. Balón que surca el aire. Arriba gana muy bien Rodrigo Castro para el conjunto suyalense. Ahí está Alianza, marcaba. Balón que viene hacia fuerte. La controla Camacho. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5.
con la fecha 14 de la Liga 1. Partido que se juega en el Estadio Los Chancas, entre los Chancas y Alianza Atlético de Sullana. Y gana Alianza por 2-1. En una tarde complicada por los Chancas, con un nuevo planteamiento de Bayoli, que a mi manera de ver no le funcionó esta tarde. A ver, que todavía ofrece, todavía hay minutos por jugarse. La tiene Ángelo, Pizorno, la pega mal Ángelo, terrible. Señoras y señores, Ángelo, el recién ingresante, la pegó mal ese balón. Sí, Ángelo Pizorno está frío, acaba de ingresar, está totalmente fresco, pero lamentablemente mete un pase totalmente desviado a ningún lado y es lateral para Sullana, que se demora en sacar el lateral. Tiene que apurar un poco José Miguel Manzaneda. Ahí está, va recibiendo la pelota Alianza después de un cobro de lateral. Aguantaba bien la pelota el 19 Pérez y el balón se pierde lateral, tomándose todo el tiempo del mundo. Y las personas con la bronca por momentos callados, frustrados por este resultado. A ver qué más ofrece los Chancas en lo que queda de este partido. Señoras y señores, jugada Fabri Muebles, diseño y moda, modernidad y elegancia en muebles. La va teniendo ahí el grandazo Villegas, que tiene la cartulina amarilla. Este es Perleche. Toca la pelota ahora el 7, Rodrigo Castro. Va Castro. Ahí está Castro. Mueve la pelota Castro. Balón hacia el medio. Toca bien el conjunto visitante. Pérez con la pelota. Balón por la izquierda para que vaya su compañero Cosío. Pero se le iba la pelota. No alcanzaba, estaba lejos. Va a cobrar lateral. ¿Quién cobra ese lateral? Pimienta. Es de la tarde bastante complicada. Lo están ahí derribando a uno de los Chancas. Retiene la pelota ahí. No, terrible. Pero esto es para mí una amarilla. Retiene la pelota, agarra el de Alianza. No deja que se juegue con rapidez. Y el árbitro jalándole al jugador, increíble. Esta tarde no brilla para los Chancas. A ver qué sale. Esta jugada va ahí Flavio Fernández, Pizorno, Ángelo, tocando con su compañero Kevin, el capitán. Busca con quién jugar, le dice, muéstrense muchachos, no los veo. La pelota al medio. Pimienta. Tocando por la izquierda, Pizorno. Ahí va, ahí está Flavio Fernández, que tiene la pelota. Flavio se resbala, quita muy bien Rodrigo Castro, balón hacia arriba. Balón demasiado largo para que vaya Pérez. De Castro, salía muy bien Camacho Jairo. Ahora otra vez los Chancas con la pelota. Le va a superar. Sí, se le va. Caímos en un bache, es que los cambios de Bayoli esta tarde terribles, no me gustaron nada. Así es, se para bastante bien atrás Sullana con una línea de 5 en la defensa y una línea de 4 al medio, dejando solamente a Mauro Pérez arriba. Y le cuesta mucho a Chancas elaborar, hace toques laterales, no pueden pasar ni siquiera la primera línea defensiva de Sullana y así va a ser muy difícil. Tiene que intentar encarar un poco los jugadores frescos. Flavio Fernández, por el otro sector Manzaneda quizás está un poco más cansado, pero Flavio Fernández tiene que intentar, es el jugador fresco por este sector y buscar desequilibrar, porque así no vamos a poder generar peligro. Ingresa con el número 16 Josué Tunki y el que se ha retirado es Jordan Giving, ¿no? Jordan Giving con la 6, le ha dejado la cinta de capitán a Adrián Quiroz. Minuto 90 partido, hay que estar atento cuántos minutos extra van a dar. Otra vez paralizar el fútbol, con muchos lunares este partido, y el más grandazo, el de la pelea, muchos vacíos, lagunas mentales o futbolísticas, diremos, entrecortado, sobre todo en este segundo tiempo. Va teniendo los Chancas la pelota, señoras y señores. Ahí la tiene Adrián, se cae, pero va tomando la pelota Ángelo, balón por la izquierda. Está Ayrton quitando el balón, que recibe a Flavio. La tiene Flavio Fernández. Ahora Tunki, Josué, que se da la media vuelta, busca con quién jugar, con quién juega Tunki. Se va a jugar 10 minutos más en esta parte complementaria. Minutos compensatorios, 10 en este partido, señoras y señores, donde Chancas cae por 2-1. La tiene Adriana. Pide ahí el jugador Manzaneda la pelota, balón a la izquierda, a la derecha de los Chancas, izquierda de Alianza. Ahí está Pérez por la banda izquierda del Fresco, se arroja con todo ahí, Tunki quitaba la pelota, ahora la tiene Manzaneda, toca con Pablo Bueno, pero devolvió demasiado larga Pablo. Tiene que hacer una curvaza ahí Tunki para recuperar la pelota. Ayrton que la mete con todo.
No. Terrible. Caímos increíblemente en un vacío. No podemos pasar la primera línea defensiva. Nadie se anima a encarar. No se mueven para buscar los espacios. Y terminamos intentando sacar centros de muy lejos. O intentando buscar pases muy largos. Y así es difícil. Es difícil tener precisión. Sobre todo con una defensa tan ordenada como la de Sullana. Tenemos que pasar la primera línea por lo menos. Ahí tiene que mostrarse Kevin Sánchez, recogerse un poco y buscar la espalda del jugador Illanes. O el mismo Flavio Fernández hacer diagonales hacia el sector izquierdo, porque si no, no vamos a poder generar peligro. Está Jairo tomando la pelota y naturalmente se impacienta el público. No es para menos, señoras y señores, terrible. Otra vez Alianza. Un equipo de llano que se había resignado por momentos a defenderse parados en su terreno. Y los Chancas no sé qué quiso hacer. Baioli no sé qué indicó, pero nunca encontraron el camino. Después con los cambios el equipo, hasta el momento lo que está pasando es que no funciona. Pablo Bueno arriba, pelea con el número 13, con Denin Casa. Se pierde el lateral, va a cobrar de manos Pimienta. El central que en este partido está jugando de marcador derecho. La tiene Tunki. Atrás González. Este es el jugador Pizarro, Ángelo. Kevin Sánchez con la pelota ahora. Balón por la izquierda. Ayrton Quintana. Levanta la cabeza Ayrton. Al medio para José Tunki. Está esperando al medio. Ahí está Adrián Quirós. Pero si aceleramos un poco las cosas, muchachos. Balón por la derecha. Toma la pelota. Ahí está Pimienta. Para mal. Para mal Pimienta. Falta. Sobreavisado, pero las cosas. Estaba avisadita los Chancas. Qué cosa hay que corregir, pero el profe se fue por otro lado. Así es, Carlos Pimienta también está muy cansado. Le cuesta mucho ahí el control. Llega tarde a la jugada y termina cometiendo una falta que le da pie al jugador de Sullana para hacer tiempo. Minuto 93 de partido. Esto sigue 2 para Sullana, 1 para los Chancas. Le ha costado mucho el partido a Carlos Pimienta, Alex. Sí, terrible, ¿no? Pero está clarísimo. No hay algo más contundente para hacer un cambio o hacer un cambio de posicional de un jugador. Pero repito, increíblemente Baioli lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo hasta que termine el partido. Jamás lo entenderé. Prieto desde el fondo, señoras y señores, Prieto. Daniel Prieto de derecha, balón arriba. Cruza el aire, se elevaba arriba Pérez. Sin peligro la pelota se va perdiendo fuera del campo de juego. Apura Jairo Caballo desde su propia portería. Ahora intenta progresar por el costado izquierdo Ayrton. Con el apoyo de su compañero que está haciendo de capitana. Adrián Quirós, balón que la tira mal. Arriba mal. Se defiende también en Sullana mal. Y el Farico se pierde lateral. Fabri Muebles, diseño y moda. Modernidad y elegancia en muebles. Hacemos diseño de muebles para sala, comedor y cocina. También muebles increíbles. Somos fabricantes y por supuesto descuentos especiales como siempre. Estamos ahí en la avenida Sesquicentenario con el puente Ajo Calle. Visítanos. Vamos a atenderlo de la mejor forma. Córner que favorece el conjunto local. Van a buscar el empate los muchachos de Andahuaylas. Están André Vargas. Le queda el rebote a Pablo Bueno que intentaba gestionarse la jugada. No puede. Se defiende bien Sullana. Es tiro de esquina para los Chancas. Minuto 95. Se va a jugar 5 más. 5 más después de una paralización larga que hubo antes en una pelea. Adrián Quirós mete el centro. Y está la pelota al segundo palo. Chocaba la pelota. Finalmente un andahuayrino. El balón simplemente se pierde el saque de fondo. André Vargas. Así es, Manzaneda me parece que era el que impactaba con la cabeza. Buscando el segundo palo. Se va desviado el balón. Y el saque de meta para Sullana. Que se toma todo el tiempo Daniel Prieto para sacar. Está consiguiendo su 6ª victoria consecutiva Alianza Atlético de Sullana, mientras que Chancas está perdiendo el invicto de 4 partidos. Chancas que parecía imbatible por momentos de local con la llegada de Baioli. Pero esto se ve desmoronado con lo que está haciendo Alianza Atlético esta tarde. La pelota se pierde lateral a favor del conjunto local. Los Chancas que pierde por 2-1 con Alianza Atlético, un equipo del llano. Nos hizo un buen partido y nos está ganando. La tiene Ángelo. Balón por la izquierda. Ayrton. Cruzó la línea central del campo de juego. Ayrton Quintana la pisa contra el gras. Este es Kevin Sánchez tocando con Adrián Quirós por la izquierda. Está tocando Ángelo. Pizarro para que vaya González. Avanza González de esta forma. Intenta progresar. Ahora Pimienta frente al jugador Villegas. Se enfrenta a Villegas. Centro. Balón que se pierde el córner.
André Vargas. Tiro de esquina que genera José Miguel Manzaneda del sector de sur con occidente. Suben todos, solamente quedan para la contra Ayrton Quintana y Josué Tunqui. Suben todos los centrales a buscar el milagro del empate en este ya minuto 96, casi 97. Sigue ganando Sullana. Va a pegarle a Adrián con comba arriba y pone la cabeza el zaguero, el número 2, escocío Alexis. Cuando se prestaba para pegar a Quintana, le quitaron la pelota casi del pie. Ahí la va Kevin Sánchez de derecha, pegaba con mucha fuerza, balón que choca ahí. En la saga, remata con fuerza ahora Adrián. Encima del arco, completamente arriba, desviado. Así es, se intentó meter Kevin Sánchez. Una de las pocas opciones que hizo al encarar, porque tenía que hacer eso hace buen rato. Le quedaba el rebote a Adrián Quirós. Un poco complicada la pelota porque venía en volea. Le pega en una y el disparo se va completamente desviado. Quedan 2 minutos y 30 segundos para el final de este partido. Algunos hinchas empiezan a retirarse. Está perdiendo Chancas 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana. Exagerando, podemos empatar, pero más ya no se puede hacer. Quedan 2 minutos. Se cae Pimienta, falta. Falta en contra de Carlos Pimienta, que toca rápido contra el cuidapalos. Jairo Camacho, que juega por la izquierda. Señoras y señores, este es Ayrton Quintana tocando con José Tunqui. El de Argentina, pero con origen puneño, al parecer, José Tunqui. La tiene ahora. Ahí está Manzaneda. Intenta descontar la marcación de Castro. Atrás con Pimienta. Balón arriba, mal. Terrible Pimienta esta tarde. Balón demasiado rápido. No creo que alcance. O sí, alcanza. Ahí está Manzaneda tocando atrás. Está suelto. Ahí está Quirós. A ver si llega el empate. Ahí está Quirós. Intenta el descuento. Pero mal. No le sale la jugada. Lateral que va a cobrar Quirós. Adriana. Estaba cerca José Tunqui. Este Manzaneda que mete el centro a las manos del arquero Prieto. Nada, no tiene ideas. No se le cae una a los Chancas. Sale un rayito de sol entre el cerro y las nubes, como si fuera un mensaje divino, pero Chancas no se deja ayudar. Queda poco más de 1 minuto para el final de este partido. Sigue ganando Sullana por 2-1. Balón arriba, intenta tener o gana la pelota Castro Rodrigo. Estaba en la marcación Flavio Fernández. El árbitro indica que es lateral para el conjunto visitante. Alianza va a sacar esa pelota. Alianza Atlético que gana este partido por 2-1. Este es el 21 Perleche. El quien tiene la cartulina amarilla. Arriba recibe la pelota el zaguero, el delantero Pérez. Pero quita muy bien la saga. González, uno de los más regulares en este partido para los Chancas. Manzaneda. Se cae Mansa. Pimienta, pero ¿dónde? A ver, ¿llega a quién? No. Un jugador jugando de esta manera y al DT nunca sacarlo, André, es terrible. Sí, Carlos Pimienta está teniendo uno de sus peores partidos. En parte por lo físico, en parte porque está jugando en una posición que no debe, pero es responsabilidad del profesor Baioli de no haber metido a alguien que esté más acostumbrado a esa posición, por lo menos en el segundo tiempo. Creo que Santiago Torres era una opción. Desde el fondo sigue saliendo el conjunto local. Ahí está Flavio, va Flavio Fernández, se arrastra con todo Perleche, quita la pelota Perleche muy bien en el medio campo. Toca con su compañero Pérez. La tiene Alianza, este es Grandazo Villegas, el zaguero en la torre del conjunto del norte. La pelota se pierde, tiempo cumplido y el esférico se pone en modo pausa. Y este partido, señoras y señores, ha dicho el referee que ha terminado con el siguiente resultado final. Los Chancas 1, Alianza Atlético de Sullana 2. Este partido que para muchos, incluyéndome, pensé que iba a ser mucho más sencillo, pero lo cierto es que nos terminan ganando 2-1 en una pésima tarde de los Chancas, señoras y señores. Para mí, a mi humilde manera de ver el fútbol, responsabilidad total del profesor Baioli. Este partido, si bien la intención era buena, cambió de esquema, cambió de jugador. Arrancaron bien, pero si no funcionaba esto, siquiera hasta los 20, 30 minutos, era fácil hacer un cambio posicional y volver al esquema anterior que le dio mejores resultados a Baioli. A esta tarde nunca se movió, estuvo terco, reacio. Baioli esta parte nunca, no cambió al jugador Pimienta y esto creo que nos costó más daños, recibimos por ese lado. Y después con los cambios el equipo nunca se encontró. La pasamos una tarde terrible.
A ver, yo sí le reconozco el trabajo que ha hecho este equipo en los Chancas. Me parece que ha jugado un gran partido. Sullana también hizo un gran partido. Es también uno de los mejores partidos del año que nos ha tocado ver. Creo que después del partido con Melgar, este es un partido de gran nivel. El profesor Bayoli me parece que está sacando lo mejor de este equipo, pero se equivoca en un punto en específico, que es el marcador derecho, ¿no? El profesor Bayoli insistió todo el partido con Carlos Pimienta, que tampoco es que haya llegado el segundo gol por ese sector, pero siento que hemos perdido una opción de generar peligro por ese sector derecho, porque Carlos Pimienta es un jugador que a lo largo del partido en ningún momento se proyectó, nunca subió a generar peligro por esa banda. Entonces arriba, Franco Torres quedaba muy solo para el 2 contra 1. En el momento que estaba Oshiro Takeuchi por ese sector, quedaba muy solo en ataque porque Carlos Pimienta es un jugador que no sube. Ahora, este partido tranquilamente pudo haber quedado 1-1. El golazo que saca Perleche, un zurdazo infernal de muy lejos, desequilibra esto y termina dándole los 3 puntos a Sullana. Pero este partido tranquilamente hubiese quedado 1-1. Yo creo que Chancas está jugando bien, está mostrando un gran nivel. Hay que tener paciencia, así es el campeonato. Esta Alianza Atlético de Sullana está en la punta. Está solamente detrás de Universitario de Alianza por 1 punto. Tiene la misma cantidad de puntos y goles que Melgar. Está tercero solamente por detrás de Alianza y Universitario. Esta Alianza Atlético de Sullana está jugando un gran campeonato, es un rival muy fuerte. Es verdad que Chancas tuvo en los primeros minutos del segundo tiempo muchas ocasiones para meter el segundo gol. Se salvó Sullana, pero así es el fútbol. Pudo haber llegado el segundo para Chancas y quizás estuviéramos hablando de otro resultado. Nos gana con lo justo, Sullana nos gana bien, con un fierrazo fuera del área del jugador Perleche. Pero ya está, hay que darle la vuelta a la página, hay que seguir apoyando a este equipo, que para mí está haciendo un gran campeonato. Si comparamos el presupuesto de Sullana y el presupuesto de Chancas, creo que la diferencia es clara. Este jugador Graneros en Sullana es una gran incorporación para el fútbol peruano. Y el jugador, ¿cómo se llama el jugador número 23? Olmedo en Sullana también jugó un gran partido. Hay muchos reclamos a los árbitros, imagino por el penal que se cobró, imagino porque no vio tampoco la repetición del penal de Oshiro Takeuchi, ni siquiera se fue al VAR. Pero bueno, Chancas continúa en la posición número 12 con 15 puntos. A comparación del año pasado sigue estando, o sea, considerando que el objetivo de este equipo es mantener la categoría, sigue bastante tranquilo esa parte. Lamentablemente el torneo internacional se nos aleja. Estamos quedando a 7 puntos de distancia del torneo internacional y parece ya un poco difícil de remontar. Alex. Ahí no sé a quién le celebra la victoria a los jugadores de Alianza Atlético. Se dirigen hacia la tribuna norte. No veo ninguna hincha o se me está yendo por ahí de la Alianza Atlético. Ahí le celebran, le cantan alzándole las manos el triunfo de esta tarde. Pero hay unas cosas que no discrepo contigo, André. Digo, discrepo. Si bien los Chancas sí se esmeró los Chancas, pero es que no, el equipo no era funcional, más allá de que cada uno hacía lo suyo, pero entiendo que el esquema anterior a Bayoli le funciona mejor que esta para mí, mejor que esta. ¿No? Entonces, la desconfiguración que hace está bien, siempre hay que buscar alternativas, pero si no te funciona, el primer tiempo habíamos terminado, entonces naturalmente, por seguridad, vuelvo en el segundo tiempo al esquema que normalmente me funciona. Si sigo insistiendo en algo que no me está funcionando, me está yendo mal, eso sí es ser necio sin razón. Para mí, el profe Bayoli, en su buena intención, que pudo haber sido corregido terminando el primer tiempo, pues igual él insistió en su decisión terrible y al final conseguimos esto. Si bien Alianza Atlético también jugó muy bien, planteó bien el partido, pero yo no esperaba este planteamiento de los Chancas. Lamentablemente, el director técnico es la última palabra para este equipo. Él planteó esto y concluyo con esto. Por más que te sacrifiques, pero con un equipo que no funciona, por más que des el todo de ti, pues no vamos a avanzar bien. Bien, vamos a ir cerrando ya, Alex. Quiero agradecer brevemente a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 083 20 56 13 o al celular WhatsApp
983-668864. Gracias también a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, celular WhatsApp 983-668909. También agradecer a Ferretería Gutiérrez. Nos encuentran en la Avenida Andahuaylas 140, Ferretería Gutiérrez, celular WhatsApp 939-342-868. También muchas gracias a Tortas Rodas. Nos encuentran en la Avenida Martinelli 281, planta principal, la Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415-241. Tortas Rodas, pedidos al 988-415-241. También agradecer a Intigas, sponsor oficial del Club Los Chancas. Los encuentran a la espalda del Colegio Virgen del Carmen San Jerónimo. Pedidos de Intigas al celular WhatsApp 956-164-518. Repito, 956-164-518. También muchas gracias a Pollería Super Gallo, que los encuentran frente a Ensap Chanca, cerca del Parque Lampa de Oro. Pedidos al 966-688-196. Pedidos a la Pollería Super Gallo al 966-688-196, Alex. También agradecemos a los servicios Quispe, Pasión por la Agricultura. Estamos en la carretera central, Rebelde Ovairana, Corporación M&M, al costado del Hotel La Mansión. Visítanos. Vamos a tener la gran amabilidad de atenderlos de la mejor forma y hacemos asesoramiento técnico gratuito. Fabri Muebles, diseño y moda, modernidad y elegancia en muebles para sala, comedor y cocina. Estamos en la avenida Sesquicentenario, esquina con el puente Ajocalle. Bien, de esta forma vamos cerrando. Sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a Radio Andahuaylas 106.5 FM, a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Recuerden que nos encuentran en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos cerrando esta transmisión. Los Chancas ha perdido por 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana en esta fecha número 14 del torneo de apertura. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Adelante, estudios.